Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll, como decía Miguel Ríos allá en los años en que éramos mucho más jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Soy Mauricio José Schwartz. Esto es El Rey va Desnudo, que es el canal en el que hacemos este streaming, que es en vivo y con todo. Quizás no debería yo ponerle tantos nombres a las cosas, luego al final, no, al final la gente me pregunta, ¿qué es eso de en vivo y con todo? Lo que estás viendo. Ah, sí, no sabía. Entonces, bueno, pero en fin, es hora de compartir cosas, es hora de compartir datos, de compartir arte, de compartir música. Bueno, música estamos compartiendo en ahora música, que tengo muchas noticias al respecto. Seguimos teniendo pocos espectadores, pero yo tengo noticias. De compartir ideas y de compartir algo. Lo que yo decía en la miniatura de hoy, que dice, eh, aprender a decir no lo sé y no es cierto. Y hay una más que ya no me cupo porque los títulos tienen que ser pequeños en YouTube, o eso me dicen los expertos, y es decir no sé y decir perdón, me equivoqué. Hay gente que es tan cerrada que cree que yo soy de los que nunca dicen perdón, me equivoqué. Al contrario, yo soy una persona que muchas veces dice perdón, me equivoqué. ¿Por qué? Porque todo el mundo se equivoque, yo también. Lo que pasa es que yo lo reconozco, aprendí hace muchos años que es mejor decir metí la pata, que cuando uno empieza a tratar de meter pretextos o hace el truco de mover la portería o de irse por la tangente, que me desespera mucho que hagan esto en Twitter, ¿no? Eso, no, es que tal partido se ha opuesto a 20 propuestas de nuestro hermoso partido. Digo, ¿cuáles 20? Fue una y fue sobre esto y se debe a esto, porque la Constitución dice que no podían votar a favor. Bueno, pero es que también un día en tal lugar no permitieron que se pusiera una presa. A ver, primero reconoce que metiste la pata, que no hay otras 19 ocasiones en las que pasó lo que estabas diciendo, y que la única ocasión donde sí pasó había un motivo y una razón y no era nada más un capricho ni la maldad propia del partido que tanto odias. No, no, se van por la tangente, entonces le demuestras que se equivoca también ella, entonces se va por otro lado y entonces te recuerda que, dices, mira, es que así no se puede dialogar. La gente debe aprender a decir, perdón, me equivoqué, yo pensé que tenía el dato correcto, pues lo tengo incorrecto y ya, no se acabó el mundo. Y decir no sé. Esto, yo lo pelo incluso con mi hijo. No sabemos decir no sé. Entonces la gente se inventa cosas con tal de no admitir que no sabe. Hay un fenómeno curiosísimo que es que y ya lo he visto. Le dices a alguien que es ignorante y te dice que lo estás insultando. No. Decirle a alguien que es ignorante no es insultarlo. Decirle a alguien que es ignorante es señalar un hecho real de su, del que debe estar consciente y que debe abordar, porque está diciendo cosas, está hablando de lo que no sabe, diciendo cosas de las que lo ignora todo. Pero la gente considera que si les dices que no saben de algo, los estás insultando. Y esta es de las cosas que a mí más me molestan, porque al final eh, hacen imposible el diálogo, o hacen que los diálogos sean totalmente lo que en España se conoce como diálogos de besugos, donde cada uno habla de lo suyo, ninguno oye al otro, y entonces es así como, mejor para eso me voy a mi casa a oír música. Luego decir no es cierto. Somos enormemente, salvo cuando uno está enmascarado en las redes sociales, sobre todo si uno es anónimo, que eso da una valentía absolutamente entre de soldado espartano y, 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 y torero sin conciencia. eh, Uno no suele decir no es cierto, tratamos de ser corteses cara a cara. En Twitter no, en Twitter decimos que no es cierto hasta lo que sí es cierto. Pero en persona no sabemos decirle a la gente, oye, eso que estás diciendo no es cierto. Hay dos reacciones generalmente que tenemos. La primera es, pero este imbécil de qué está hablando. No le puedo decir nada, pero llegando a casa, y además si tienes pareja, la pareja es la que se tiene que comer el marrón, porque entonces sales de la fiesta o del lugar donde te reuniste con esa persona que estuvo diciendo estupideces. No, es que este tipo ya está diciendo tal cosa y no está enterado porque no sabe, porque... Y claro, la persona que está contigo, oye, habérselo dicho a él, no me des a mí la brasa con esto. Uno. O dos, que trata uno de ser amable y cortés. Bueno, mira, quizás es probable que no sea cierto que yo he asesinado a 25 gatitos. No, mira, decirle a alguien que no es cierto algo cuando no tiene los datos, no cuando está simplemente en desacuerdo por cuestión de opiniones. Ah, es que Bonzo era mejor baterista que Neil Peart. No, Neil Peart era mejor baterista. Discutan. No van a llegar a ningún lado, pero todos los dos tienen razón.
a su manera de ver las cosas. Pero si estás discutiendo, que alguien está diciendo que 2 y 2 son 5 y tú sabes que son 4, debemos saberle decir a la gente, oye, mira, no te molestes, pero lo que estás diciendo no es cierto. La realidad es esta y aquí están los datos que lo demuestran. Eso no lo tenemos. Eso no lo tenemos y tenemos que aprenderlo. Bueno, así que en este streaming que puede usted ver sin costo alguno, como decimos siempre, esto es gratis. Aunque si nos quiere apoyar, siempre tiene la posibilidad de apoyarnos a través de PayPal o de Patreon. Y en la descripción del vídeo están los enlaces. Además de que nos puede seguir en todas nuestras redes sociales, principalmente en Twitter, es donde yo me peleo con la gente y a algunos les divierte esto. Tengo una amiga que dice que ella va a ir con toda la gente que se pelea conmigo a decirles, mira, no lo hagas porque siempre sales mal parado. Porque yo solo me peleo cuando sé que tengo razón. Cuando sé que no la tengo, no peleo. ¿Para qué? Porque sé decir no sé. Pero la gente pelea, entonces se mete en unos líos y dice barbaridades y luego se enoja porque uno les dice, oye, es que estás mintiendo. ¿Cómo que estoy mintiendo? Pues sí, mira, es que estás faltando la verdad voluntariamente. Pero en fin, pueden seguirme en Twitter, pueden seguirme en Instagram, mi página web que no ve nadie y en el correo electrónico RVDSQS que casi no tiene últimamente eh, tráfico, ahí también pueden tenerlos. Por lo demás, pues estoy trabajando a todo lo que doy, sigo traduciendo, sigo escribiendo en el periódico. Hoy acabé una traducción. Acabé el artículo del periódico sobre las rutas que siguieron las migraciones humanas fuera de África, porque si la filosofía pregunta ¿de dónde venimos?, la ciencia le responde de África, idiota. Y venimos de África. Entonces estoy contando la historia de las dos grandes emigraciones de África, la del Homo erectus y la del Homo sapiens. Y en fin, que enormemente divertido, me la pasé muy bien, pero es trabajo. Tengo que hacer el artículo, entregarlo a tiempo al periódico para que salga publicado el sábado, como todos los sábados, desde hace 18 años. Además de preparar este streaming y además de preparar la hora música de hoy y estar preparando los horas de música que vienen. En fin, que como siempre no me da la vida. Y ya sabían ustedes que venía esto, ¿verdad? A lo mejor soy muy predecible. Si me he vuelto predecible, díganmelo en los comentarios. Vamos a tratar de ser menos predecibles. Bueno, pues contado todo eso, vamos a decirles que esta semana, ayer precisamente publicamos un pequeño video sobre Nostradamus, sobre la vida de Nostradamus y sobre las supuestas falsas profecías de Nostradamus y los miserables que viven de contarme la milonga de que Nostradamus tenía profecías que no tenía. Entonces, nos ha ido muy bien con este video. La última vez que lo revisé tenía más de 10.500 visualizaciones, que está muy bien. Y ahí es donde hay gente que también me da mucha risa, porque es la gente que dice, tú hiciste este video porque sabes que te va a dar muchísimas visualizaciones y vas a ganar mucho dinero. Pero además creen que YouTube te paga 500 euros por cada visualización, ¿no? No te paga por visualizaciones. Pero, y dice uno, ojalá y fuera cierto, ¿no? Ojalá y pudiera yo saber qué es lo que va a tener más visualizaciones y así lo hago más seguido y hago menos aquello que tiene menos visualizaciones. A mí me importa menos que aquellos que viven exclusivamente de YouTube, vamos a dejar esto claro. A mí me importa un poco menos, yo hay cosas que sigo haciendo, aunque no tengan visualizaciones, porque espero que algún día las tengan y porque si no, si solo atiendo a 300 personas y solo la ven 300 personas, son 300 personas que están viendo un mensaje que tengo yo que dar. Miren, cuando yo doy charlas, cuando yo voy a una escuela, hablo ante 40, 50 chicos. Cuando he dado charlas en lugares grandes, no sé, la biblioteca de Videbarrieta en Bilbao, o el escenario de Naucas, en los distintos lugares donde he estado en Naucas, eh, pues hablas ante 300, 400, 500 personas, no más. Entonces también que te lleguen y te digan, ay, es que son muy pocas visualizaciones, 10,000. Mira, pero serán para ti. Para mí es magnífico poder haber llegado a 10,000 personas con un mensaje que considero importante. Y sobre eso quiero decirles que tienen que ver hoy de este lado. Nunca sé de qué lado me queda la ilustración. Tienen que ver este video. Este video se trata de una de las canciones que más me gustan del mundo, con un grupo que ha tenido muy mala suerte, pero que espero que ahora empiece a echar para adelante. Y su mala suerte fue que se armó y se puso a andar inmediatamente antes de la pandemia, y la pandemia les cortó los pies, no los dejó hacer nada, sus tours, el disco, en fin,
bueno, lo que le pasó a muchos músicos, pero a ellos les pasó especialmente por un grupo recién formado con músicos de primerísimo nivel de 4 países diferentes. Y la canción se refiere a uno de mis héroes intelectuales, que es Tom Paine, el gran pensador de la edad de la razón, de los derechos del hombre y de sentido común. Y entonces los recomiendo. Pero hay más. Mi grupo fetiche actual, The Warning, mañana a las 10 de la mañana estrena su video de su nuevo sencillo Error, con el que lanza todo el LP, todo el álbum de Error. Bueno, pues el lunes tendremos la reacción de ese video. Mañana no, porque no tengo tiempo, porque no me da la vida. Pero el lunes voy a tener la reacción a ese video y a todo el álbum, que espero escuchar a lo largo del fin de semana. Fíjense que estuve escuchando 21st Century Blood, que sacaron hace 5 años, cuando eran muy pequeñitas. Y es maravilloso, el álbum sigue siendo grandioso y glorioso y tiene algunas canciones verdaderamente impresionantes, pero verdaderamente impresionantes. Las escriba quien las escriba, hombre, mujer o manatí de 1 año o de 100 años de edad. Es impresionante el tipo de música que me hacen estas 3 damas que lanzan su disco, así que el lunes vamos a tenerlo. Y el martes es la emisión número 100 de Ahora Música. Aquí está. Y en la sesión número 100 de Ahora Música, no sé qué hacer. Si tienen alguna sugerencia, pues pónganla aquí en los comentarios y ahora les voy a echar un ojo, porque vamos a echarle un ojo rápidamente al chat. Y dice, primero que tenemos un montón de gente de todos lados, Santiago de Chile, El Salvador, Ciudad Acuña en Coahuila, en Cahuila. ¿Alguna opinión del presidente salvadoreño? Pocas. A mí me lo habían vendido como un socialdemócrata y por lo visto no lo es un chiflado. Y de momento ahí estoy. Mauricio, ¿qué opinas sobre la declaración del GOP? El GOP es el Grand Old Party, o sea, el Partido Republicano, de querer hacer a Texas un país independiente y teocrático. Vale, que lo intenten. Vale, que lo intenten. Es totalmente absurdo. Han perdido totalmente la brújula. Y hoy vamos a hablar precisamente de lo que se está haciendo en la Comisión del Congreso de los Estados Unidos acerca del 6 de enero, del comité del 6 de enero, porque es muy interesante. Que no se te olvide la banderita de Ucrania desde el inicio. Tampoco la vamos a tener desde el inicio, la vamos a tener cuando hablemos de Ucrania, que hoy hablaremos también de ello, porque no nos vamos a olvidar aquí de esa guerra hasta que termine. Y que termine con el triunfo de Ucrania y a la derrota, no de Rusia, de Vladimir Putin y del gobierno de Vladimir Putin. Y también tengo noticias de Rusia hoy. Somos 188. Háblenle a su abuelita, díganle que escuche el resto del streaming de hoy, porque hay grandes noticias, incluida... Ok, tenemos una entrevista desde Moscú el próximo miércoles, para abrir boca. Luego les cuento por qué. ¿Es verdad que la Pepsi entró en la Unión Soviética y que les pagaron con unos portaaviones? No creo. La Pepsi nunca ha tenido portaaviones. Lo dudo mucho. Además, los portaaviones rusos son en general malísimos. Hay una historia clásica de uno de esos portaaviones que cuando salía a alta mar siempre estaba a punto de hundirse, pero siempre iba acompañado por 2 remolcadores porque al final lo tenían que regresar a puerto. No, yo creo que es un mito. No lo creo. Desde Mazatlán, artistas españoles de la generación de Serrat, Víctor Manuel, Miguel Ríos, Ana Belén, Sabina y demás, pues, a ver, la generación Sabina, creo que Sabina es un poco posterior, pero es una generación que, en el caso concreto de Serrat, fíjate, Juan Manuel Serrat le puso pista musical a mi vida. Cuando yo era muy jovencito, a los 15, 16 años, íbamos todos los años, o sea, de los 15 a los 20 y tantos, todos los años íbamos al concierto, porque Serrat hacía gira por México, se presentaba en el Palacio de Bellas Artes, y ahí estábamos nosotros. Cuando tú te empezabas a enterar, a empaparte de la poesía hispanoamericana, salió dedicado a Antonio Machado, poeta. Años después, cuando empezabas a buscar otros tipos de música, salió con Piel de Manzana. Hizo a Benedetti, hizo a León Felipe. Cuando yo tengo a mi primera hija, él hace una canción que se llama De Parto. Y esa canción termina diciendo en agosto de parto. Mi hija es del 6 de agosto, mi primera hija. Entonces, y así fue
de alguna manera Serrat era como la pista, la pista musical original de mi vida. Víctor Manuel, por otro lado, a quien conozco a Erde, hola, soy Mauricio Suárez, mucho gusto, yo no, qué bien. Los entrevisté una vez en México a Eliana Belén para el periódico Excelsior, cuando estaba yo en la página cultural de Excelsior. Pero Víctor era mi puente personal de relación con las Asturias de mi abuelo. Las Asturias de mi abuelo era una Asturias mítica, de un abuelo que es mítico, al que por supuesto que no conocí porque murió 25 años antes que yo naciera, murió en 1930, 6 de enero precisamente. Y, y era como la unión con la Asturias mítica, que luego se convierte en la Asturias de verdad, donde estoy viviendo hace 20 y tantos años. Era gente enormemente combativa, no panfletaria, aunque algún panfleto hicieron, sobre todo Víctor tiene por ahí algún panfletín, pero que expresaron una serie de inquietudes sin caer en general en lo vasto y en lo vulgar. Sabina creo que es el que menos va por ese lado, pero, y por eso creo que lo ubicaría yo él como alguien posterior. A Sabina lo conozco, que venía a la Semana Negra a las presentaciones a las lecturas de poesía y venía a leer sus sonetos, porque le da por hacer sonetos. Y se hizo muy amigo, por supuesto, de Ángel González, el gran poeta asturiano. Y, y yo recuerdo a Sabina cuando yo tenía, el que probablemente fue uno de los primeros programas dedicados al rock en español, si no es que el primero, en Radio Querétaro, allá por 1986-87, me tocó presentar el hombre del traje gris y el Hotel Dulce Hotel de Sabina. Mira, yo no sé lo que ha hecho Sabina después. No me matan algunas de las cosas de los discos recientes, la verdad, recientes quiero decir, no sé, después de Viceversa o después de, a partir de 500 días y 500 noches. Pero lo que hizo antes, El hombre del traje gris es uno de los grandes discos de la historia del rock en español. Rock que apenas tocó Víctor Manuel, aunque una vez cuando lo entrevisté lo hice reconocer que tenía raíces en el rock. y que no tenía evidentemente Serrat en su panorama auditivo, digamos, ¿no? Pero El hombre del traje gris y Hotel Dulce Hotel son dos discos esenciales para el rock. Serrat yo creo que es fundamental para contar la España de la España de la transición, así como lo es Víctor Manuel. Víctor Manuel Serrat desde una Cataluña que en aquel entonces estaba oprimida, ahora solo hay algunos que se quieren sentir oprimidos, y Víctor Manuel desde una Asturias minera. Me gustaban mucho más que otros que eran bastante más panfletarios, como Paco Ibáñez. Y mira que de Paco Ibáñez me gusta muchísimo la musicalización que hizo de un poema de Gabriel Celaya, de cuyo título por supuesto no me acuerdo, pero me acuerdo del poema completo: cuando ya nada se espera, personalmente exaltante, más se palpita y se vive más allá de la... Me sé el poema porque es uno de los grandes poemas de Gabriel Celaya. Creo que ya lo leímos o leímos otras cosas de Gabriel Celaya en nuestra sección de El peso de la palabra. Pero Paco Ibáñez o algunos otros eran más panfletarios, más directos y por lo tanto más crudos, incluso musicalmente, ¿no? Entonces, sí, creo que son momentos extraordinarios. Ana Belén lo que tiene es una enorme voz. Y ella me lo decía, ella siempre, si ella sigue teniendo, bueno, no sé si ahora, pero hace 20, 30 años seguía teniendo profesor de voz y el profesor iba a cuidarle la técnica vocal, a ver que no se viciara, porque un cantante que se vicia se acaba haciendo daño a las cuerdas vocales o acaba no sacando todo el potencial de su voz. Y la voz de Ana Belén es una voz absolutamente fuera de serie. Mi único problema con Ana Belén fue la letra que le inventó al Piano Man de Billy Joel. Algún día he hablado del tema. Que, que, que es totalmente lo opuesto. Lo que se hace en la letra en español es totalmente opuesto a lo que hace la letra en inglés original de Billy Joel. Y en muchas ocasiones he expresado mi insatisfacción con eso, que no es una traducción, es una versión, es una letra que se le puso a una música que existía más o menos sobre el tema. Pero en fin, ese es el tema. ¿Cómo puedo participar en las clases de periodismo? Te voy a informar en cuanto acabe de armarlas, porque
para las clases de periodismo. También tengo un libro pendiente que estoy escribiendo, una letra cada 6 o 7 días. Así que lo siento muchísimo, pero así es esto. ¿Qué opino del beso de lesbianas en Yogur Light? Pues que les hayan gustado en Buzz Lightyear. Mira, espero que les haya gustado. A mí me da igual. Es que, ¿qué me importa? Hay dos chicas que se besan. ¿Será que se quieren? Pues si se besan y no se quieren, sería muy feo. Si se quieren, pues qué bueno, ¿no? Es bonito que la gente se quiera. Ahora, si tú eres hombre y no te gusta que dos lesbianas se besen, lo primero que tienes que hacer es no ser lesbiana. Si eres mujer también. Si te molesta muchísimo el espectáculo, hay un sistema que es infalible. Mirar para otro lado, hijo. Las cosas que no te gustan, miras para otro lado, ya. No pasa absolutamente nada. Ahora, si tú quieres decidir sobre la vida de otras personas y quieres que dos mujeres que se quieren o dos chicos que se quieren no se besen, ¿pero quién te crees? Imbécil. ¿Quién te crees que eres tú para decirle a la gente cómo se puede o no se puede querer? Cada quien quiere y como puede y como le sale del alma. Y finalmente, el argumento máximo de los imbéciles. Perdón por decirles imbéciles, porque debería yo usar otras palabras bastante más altisonantes, pero luego me riñen porque digo tacos en el streaming. ¿Cuál es la preocupación del imbecilaje? Sobre todo del imbecilaje religioso. Bueno, pero es que los niños ven que dos chicas se besan y van a pensar que está mal. Oiga, ¿y por qué van a pensar que está mal? ¿Cree usted que nacieron pensando, cómo nacieron pensando que estaba mal eso? ¿O usted se los dijo? Es que a las chicas les van a dar ganas de besar a otros chicos. Pues no creo, ¿no? O sea, ¿de veras usted cree que por ver una película que alguien hace algo? Es otra vez la estupidez de la capa de Superman, pero ahora llevada al sexo, que es lo que más preocupa a los religiosos. Si yo veo a dos chicos besándose en una peli, puedo decir, qué bien, o incluso puedo decir, yo no haría eso. Pues, tan justo como una amiga mía lesbiana que te decía, es que yo con un hombre, bueno, está bien, no tienes por qué ponerte así, pero te entiendo. Tú tienes a tu pareja, tienes a tu hija, ustedes son felices, yo las quiero mucho, ella es mi hermana de otros padres, y su mujer es una queridísima amiga mía, y su hija es mi sobrina, y ella dice que los hombres, bueno, pues ahí también puedo decir que los hombres, vale, así como gusto personal. Pero si dos quieren hacerlo, mira, por mí encantado. ¿Crees que me van a voy a ver Brokeback Mountain y voy a salir con ganas de ser de ser homosexual? Es tan estúpido eso como pensar que si los homosexuales van a ver una comedia romántica como Ghost, van a salir con ganas de ser heterosexuales. Obviamente no. Porque si así fuera, ya se habrían vuelto heterosexuales todos los homosexuales a los que bombardeamos todos los días con historias de amor heterosexuales. Así que, por favor, a los estúpidos del fanatismo religioso, díganles que no, mira, la gente no se vuelve homosexual, lesbiana, gay, simplemente así es. Y que los dejen en paz. No le hacen daño, el amor no le hace daño a nadie. En cambio, el odio, ay, hermanitos, el odio sí hace daño, hace muchísimo daño. Porque todavía no hace mucho. Era común, y sigue pasando, pero es menos común, que le dieran una paliza a alguien por ser homosexual o por ser travesti o por ser transexual o por ser gay o por ser lesbiana o por andar de la mano, por darse un beso. El odio hace mucho más daño que el amor. Así que a mí que se besen, además dos figuras animales, dos figuras de CGI en 3D. Chico, ¿qué quieres que te diga? Está bien. No le veo lo malo. No le alcanzo a ver lo malo. No tiene implicaciones malas, no tiene nada que sea preocupante. Yo no sé, la gente
se preocupa demasiado por lo que pasa en la cama de otros y siempre acabo con la idea de que en la suya está pasando poco. Pero igual me equivoco y van a decirme que cómo me atrevo a decir esas barbaridades. Bueno, uh, saludos desde la Dominicana. Hola. ¿Es justificable tener un dictador como Kagame en Ruanda, aunque no eso signifique haber mejorado el país económicamente? No lo sé. Ruanda es uno de los desafíos morales, políticos, sociales, económicos, intelectuales que estoy tratando de abordar. Obviamente estoy en contra de que haya una dictadura, pero estoy a favor de mucho de lo que está pasando. Hoy precisamente yo comentaba, hay una serie de hipotecas. Yo sigo el Rwanda Times en Twitter. Estoy informado de lo que pasa en Ruanda porque necesito tomar una decisión, llegar a una conclusión. Y no he llegado. Hoy en el Rwanda Times, y lo tuiteé hoy mismo, decía yo, hay una empresa que está ofreciendo hipotecas ventajosas a ruandeses que quieran volver, ruandeses que han emigrado, que igual pueden haber emigrado a Berlín, que pueden haber emigrado a otros países africanos, da igual, hipotecas ventajosas para que puedan comprarse su casa en Ruanda. Entonces, no lo sé, y tomar posición sin tener todos los datos me parecería injusto y me parecería innoble incluso. Vivo con un problema que es, para mí Ruanda es un gran problema. Ruanda es un lugar donde hubo una horrible masacre y donde se ha conseguido una cierta reconciliación entre los dos grupos, el que masacró a 1 millón de los del otro grupo y los del grupo victimizado, perdón. Es un lugar donde las mujeres tienen una representación enorme, es uno de los países con mayor igualdad de género, es un país seguro, es un país con proyecto, pero es un país con un dictador que comete las atrocidades que cometen todos los dictadores, no con mano tan dura, pero con la mano dura de un dictador, que no sé cómo está preparando además su sucesión. Entonces, no lo sé. Decía yo en el principio esto, hay que saber decir no sé. Sería muy fácil decir yo, bueno, no, el dictador no importa, lo que importa son los resultados. Pero tampoco estoy de acuerdo con eso. O bien podría yo decir, no, no, lo que hay que hacer es quitar al dictador aunque Ruanda vuelva a quedar al nivel de Sudán del Sur. Tampoco, tampoco. ¿Cómo manejas una contradicción tan profunda como la que nos está planteando Ruanda con su existencia cotidiana? Y cada vez que se mete uno más en Ruanda, y cada vez que ve uno fotos de Kigali, de la capital, o proyectos agrícolas en las zonas rurales de Ruanda, la cabeza se mueve a gran velocidad y todos tus conceptos y tus prejuicios y tus posiciones políticas se reajustan, se reacomodan y se quedan diciendo, ¿qué? ¿Qué vas a decir de Ruanda finalmente? Y no lo sé. Adoro al país, adoro a cualquier país capaz de reconciliarse. Vivo en un país que está peleando la guerra civil de 1936-39 todos los días hoy, que es España. Y es horrible. Tanto izquierda como derecha, su referente es la guerra civil. Y dices, es que han pasado tantos años. No, 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 pero es que siguen peleándola. En un país como México, en el que la conquista 1521-1821, la conquista del virreinato 1521-1821, la intervención francesa 3 añitos, 4 fueron, de mediados del siglo XIX, siguen normando todo el discurso oficial. Y tienes a Ruanda, un país que hace 25 años, 26, 27 fue en el 95, tuvo una de las peores masacres de la historia de la humanidad por odio étnico de un grupo étnico contra otro grupo étnico, grupos que convivían y de pronto empezaron a matar a sus propios vecinos, impulsados entre otras cosas por la gloriosa Iglesia Católica. Fueron días de horror que dejaron al mundo absolutamente consternado hace 27 años. Y ver ese país hoy y su intento de reconciliación de los victimarios y las víctimas para construir un país juntos, eso que no han podido hacer México, que no ha podido hacer España. Qué difícil es, qué difícil es el tema de Ruanda, ¿eh?
Así que ya sé que no sirvo de mucho cuando cuento las cosas así porque no estoy llegando a donde les gustaría, quizás a quienes me preguntan que llegara yo, no, la realidad es esta y la verdad es esta. No, no sé, no tengo idea. Sufro a Ruanda, es increíble, porque es un país además que jamás he pisado, ¿no? Ah, Mauricio, buenas tardes. ¿Crees que la correlación que apuntan sobre la situación en México los investigadores Guillermo Trejo y Sandra Ley, quiénes son? Que a mayor democracia, mayor violencia sea cierta, claro. Mira, los países con la democracia más perfecta, que son los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, están metidos en una situación de violencia aterradora. Miles de asesinatos, casi 100 asesinatos al día, violaciones, secuestros. No, eso pasa en México. Ah. Pero es que hay países con una democracia funcional, como Francia, Alemania, el Reino Unido, España, donde tampoco pasa eso. No sé quién sea Guillermo Trejo, pero es investigador de ciencia. Vamos a buscarlo, mira. Guillermo Trejo y Sandra Ley. No es difícil, vamos a ver. No, no, son politólogos, no son investigadores. No, no, no. Teorías sobre la... Ellos creen que la transición política fue la que provocó la violencia criminal. O sea que correlación es causación. Y por lo que estoy viendo aquí, pues, pues no me lo creo, ¿eh? Guillermo Trejo, Department of Political Science. ¿Sí es este? Ah, es politólogo, no es investigador. O sea, los investigadores son los que hacen investigación científica. Y hoy vamos a hablar, por cierto, de la investigación científica respecto de la pobreza, porque han pasado cosas enormemente interesantes. Pero es que leo cada cosa. Eh, ¿Qué opinas del revés a las mujeres trans en las competencias de natación? No creo que hayan recibido un revés. Mira, lo dijimos cuando tratamos ya el tema de las personas trans. El problema es que por supuesto que tienen derechos y esos derechos no se los puedes conculcar. El problema es cuando la reivindicación de sus derechos implica la pérdida de derechos de otros. Entonces lo que hay que hacer es resolverlo de manera satisfactoria para todos. Y creo que la decisión que ha tomado la Federación de Natación respecto a una categoría especial para quien haya transicionado después de los 12 años tiene lógica. ¿Por qué? Porque transicionar después de los 12 años implica una ventaja injusta. Siempre, obviamente, Michael Jordan tiene una ventaja sobre mí jugando al baloncesto, pero no es una ventaja injusta, no es una ventaja indebida. Entonces creo que el primer intento de solución que han dado es razonable. Respeta los derechos de competir. No puedes decirle a alguien que por el hecho de ser una persona trans ya no puede competir en su deporte, que probablemente es lo que más le gusta hacer. Sería injusto. Pero tienes que ponerlo en condiciones tales que no afecte a otras personas y los derechos de otras personas. Con el máximo reconocimiento y valor de todos. Entonces creo que es una solución más o menos razonable. Gracias a Gerardo Toledo por el super chat. Ricardo Monjarás, tú no tienes una idea, Ricardo Monjarás, que hay un Ricardo Monjarás que yo conocí hace muchos, muchos años. Vamos a ver esto. Miren, en Estados Unidos se ha instalado un comité del Congreso de los Estados Unidos para analizar las cuestiones del 6 de enero. Yo esto lo comento sobre todo porque hace un año cuando se produjo, el motín que dejó 5 muertos, no sé, es que se dice fácil, ¿no? Que dejó 5 muertos en el intento de toma del Capitolio sobre todo para capturar al vicepresidente de los Estados Unidos y a los congresistas demócratas y lincharlos u obligarlos a reconocer, a proclamar a Trump presidente sin haber ganado las elecciones.
Lo comenté ampliamente, sobre todo porque me llama muchísimo la atención la enorme cantidad de gente hispanoparlante, gente más o menos en nuestros pintorescos alrededores, que se ha posicionado del lado de Donald Trump, que consideran que un sujeto sexista, estafador, pero grave, estafador a nivel grave, estafador con la Universidad de Donald Trump, con los filetes de Donald Trump, que se roba el dinero de sus contribuyentes, que "Ay, vamos a hacer un fondo para la campaña", y el fondo de la campaña no existe y se guarda el dinero. O sea, un sujeto que está acusado de agresiones sexuales brutales, que se ha comportado indebidamente, que es profundamente racista, que trató de meter a la cárcel a 5 jóvenes por una violación que luego se demostró que no habían cometido, y él pedía la pena de muerte para ellos, los del Central Park, y que además llega a la presidencia con ayuda de Vladimir Putin y los trolls de Ulgino y los emails de John Podesta robados por Wikileaks, por Assange, que Assange trata obviamente de ayudar a Donald Trump para ver si Donald Trump le ayudaba a él. Por Assange no se enteró que Donald Trump no es leal a nadie más que a Donald Trump. Y luego el 6 de enero, aparte de que desde las elecciones de noviembre, durante todo diciembre, intenta afirmar que ganó las elecciones y no hay forma en que las haya ganado, y el 6 de enero promueve un motín para que sus adeptos tomen el Capitolio e impidan la proclamación de Joe Biden como presidente legítimo de los Estados Unidos. Lo que se conoce en el resto del mundo como un golpe de Estado. Y que haya tanta gente en América Latina y en España que esté a favor de eso, no que esté a favor de las políticas de Donald Trump, que esté a favor de su visión internacional, de su nativismo, eso es aparte. Eso es el rollo ideológico. La parte absolutamente delictiva e inmoral que a algunos les parece muy bien. Eso es, esa gente a la que le gusta ganar haciendo trampa, obtener su satisfacción sexual violando y, y donde los resultados hacen que los medios no importen, lo cual a mí me parece gravísimo. Entonces, ¿qué pasó el 6 de enero? Primero, ¿qué ha pasado en la comisión del 6 de enero? Bueno, primero que nada, se ha analizado que efectivamente hubo una gran presión sobre Mike Pence, sobre el vicepresidente, este tipo que es un fanático religioso, que es un sujeto bien despreciable en cuanto a su ideología, a su visión del republicanismo ultraconservador, ultrarreligioso, pero que se negó a cometer un fraude electoral. Y hubo una enorme presión, primero de parte de Donald Trump. Todavía el día de los acontecimientos, la gente del senador Ron Johnson se puso de acuerdo con el senador, le escribió a la gente de Mike Pence: oye, es que el senador Johnson tiene que entregarle una cosa a Mike Pence. ¿Qué cosa? Las listas alternativas de electores. Si ustedes no lo saben, Estados Unidos, la elección presidencial no se hace por voto directo, sino se hace mediante un colegio electoral, en el cual cada estado vota, y aquel estado donde un candidato vota, los electores asignados a ese estado son todos para el candidato ganador. Esto ha permitido que en varias ocasiones, por ejemplo con George Bush hijo y las 2 veces, y con Donald Trump en 2016, el candidato que pierde el voto popular, es decir, tiene menos votos que el otro, tiene más electores en el colegio electoral y por lo tanto gana la presidencia. Es algo que se les ocurrió en el siglo XVIII, que podía funcionar, pero que en la actualidad francamente se ve bastante extraño. Como quiera que sea, dijeron tenemos que entregar, se decidió, la gente de Donald Trump, sobre todo en los estados donde había perdido y esperaba haber ganado, o donde perdió por muy estrecho margen, como Georgia, decidieron reunirse y nombrar electores alternativos, es decir, había unos electores que eran nombrados de acuerdo a los resultados de la elección que se habían obtenido absolutamente de manera legítima, legal y recontada y contado y con todas las garantías para cada voto, porque cada voto es sagrado, y lo digo como gente que ha estado participando en casillas, tanto en casillas y en colegios electorales, tanto en México como en España. Cada voto es sagrado.
que los legisladores estatales de esos estados nombraran electores alternativos y que Mike Pence aceptara esos electores alternativos. O bien la idea era que Mike Pence dijera, como tengo electores que dicen que ganó Biden y tengo electores que van a votar por Donald Trump, anulo este estado, devuelvo a los electores a su estado, lo anulamos y entonces contamos a los que quedaron. Es una forma de fraude electoral, pero vamos, estilo PRI. Pence soportó esas presiones. En este caso, estoy contando de Ron Johnson, el personal de Johnson dijo que no le entregue sus papeles, ni se le ocurra entregarle a Johnson esos papeles a Pence. Hubo grandes movilizaciones neonazis, pero una de las características más peculiares de las movilizaciones fue que el día anterior un legislador republicano que se llama Barry Loudermilk, que parece un nombre de chiste, Barry leche a mayor volumen, Loudermilk, que es el señor de la corbatita, hizo un tour no oficial con una serie de personajes de los grupos neonazis como Proud Boys y otros, para que estos vieran cómo era el Capitolio por dentro y estaban tomando fotos con este señor de la izquierda aquí, que tenemos, que además es evidente que no se sabe ni siquiera poner una mascarilla, y que está tomando fotos de cómo es la disposición interior del Capitolio para poder al día siguiente desarrollar el ataque. Es decir, el ataque estaba perfectamente previsto, no fue unos muchachos que se les fue la olla y como que se emocionaron y entonces entraron al Capitolio. No, esto fue un ataque perfectamente organizado por Donald Trump y por la gente de Donald Trump en connivencia con grupos de ultraderecha como los de QAnon, como los Proud Boys y otros. Esto lo está descubriendo el Congreso. Y aún en esas condiciones yo oigo a gente diciendo que en realidad es que Donald Trump debía haber ganado. Es que no ganó los electores ni el voto popular. Ya, pero como es Donald Trump tenía que haber ganado. Cuando despreciamos la democracia, le abrimos la puerta a los tiranos. Y los tiranos nunca son mejores que la democracia. Hay democracias malísimas. No estoy absolutamente de acuerdo, ¿eh? Soy el primer crítico de muchísimas democracias. Pero toda tiranía es peor que una democracia. Aquí me van a sacar a Ruanda y entonces les tendré que decir que el Senado de Ruanda es bastante independiente y está formado sobre todo por mujeres y que hay un proceso democrático en los otros espacios que genera la contradicción de la que hablábamos. Pero además esto no nace del desprecio a la tiranía, sino nace precisamente de la masacre de 1975. Y aquí no, aquí hay una democracia institucional con todos los defectos que ustedes quieran, pero que trata de ser subvertida por un sujeto que no tiene mayor interés en el mundo que ser él el más grande, el más fuerte, el más simpático, el más rico, y todo ello es mentira, además. Ni siquiera es tan rico como dice Donald Trump. Que haya gente que apoya a Donald Trump a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención, ¿no? Esto es un motín y esto es un intento de golpe de Estado. Yo no estoy de acuerdo con los golpes de Estado contra la gente que, que, es, que es dañina. Salvo que sea imposible la democracia y sea necesario defenderse, en general un golpe de Estado no es una solución razonable para ningún país, y menos para un país que tiene responsabilidades, nos guste o no, tiene responsabilidades e influencia en el resto del mundo. La presencia de Donald Trump y de Steve Bannon en el gobierno de los Estados Unidos ha sido el agua de la que han bebido, el combustible que ha movido el motor de la ultraderecha en todo el mundo. Santiago Abascal no existiría en España sin Steve Bannon y Donald Trump, y Javier Milei no estaría en Argentina con ese otro peinado. ¿Verdad? Parece que una de las formas de detectar estos tipos son los peinados, Boris Johnson, Milei y Donald Trump. No estarían donde están en la atención popular si no hubiera primero que nada un ataque en contra de la democracia. Y un ataque contra la democracia que comienza en 2016 con el falso triunfo de Donald Trump, que ya fue un robo
y que se quería repetir. A mí me preocupa eso, sobre todo, que la gente empiece a creer que las alternativas a la democracia son mejores. Si ya tienes una democracia, mejórala, perfecciónala, lucha contra sus errores, límpiala. En muchas ocasiones se han podido limpiar democracias que eran terriblemente corruptas, eh, pero, pero no la tires. Lo que vas a tener en su lugar es peor. Es indudablemente peor. Y lo más increíble es que se está demostrando todo esto de una manera tal que hasta los medios de comunicación como OAN y Fox News, que son los cercanos a Donald Trump, a niveles verdaderamente de una abyección casi soviética al amado líder, casi norcoreana. Ve uno OAN y es como ver si han visto estas noticieros norcoreanos donde se habla de lo grandioso que es Kim Jong-un y como él, cada vez que juega golf mete hoyo en uno y él inventó el baloncesto y este tipo de cosas, ¿no? Así es ver OAN, es una experiencia aterradora el One American News. One American News o One American Network, no me acuerdo, es OAN. Y hasta ellos han tenido que decir, bueno, es que nosotros no estamos transmitiendo las audiencias del Congreso porque nuestro público no le gusta. Nuestro público no tiene derecho a estar informado, por lo visto. Pues así estamos. ¿Qué más? Quiero comentar otra cosa antes de irnos a nuestro corte. ¿Cuál es el nivel de estudios más alto de los años de psicología? ¿Crees que hoy en día es necesario llegar a un doctorado para tener un trabajo seguro? No, no creo. No creo en el trabajo seguro. Creo en la búsqueda segura de trabajo. No, no, en serio, no creo que haya trabajos seguros. Esto ya lo he comentado. En el pasado uno estudiaba algo y luego lo hacía a 35 años y ya se jubilaba y todo era muy guay. Ahora no. Yo he hecho muchísimas cosas que no existían, como esto, cuando yo era joven. Yo no podía estudiar para productor de vídeo. Primero que nada, en ningún lado lo estudiabas. Lo más que podía estudiar era cinematografía. Y necesitabas dinero para estudiarla. Por ejemplo, la camarita de Super 8 la podías conseguir de segunda mano, pero la película era cara, que estaba totalmente fuera del alcance de un chico de la clase media baja como soy yo, como era yo. No, soy de la clase media media. Eh, entonces, pues no podía yo estudiar producción de vídeo, fotografía me salía muy caro también, eh, no podía yo estudiar páginas web, cómo hacer páginas web, porque no existían, porque en 1994, cuando empieza a aparecer la HTML1, es cuando empiezo a estudiar HTML yo. Hice páginas web mucho tiempo, estudié hasta HTML4, me acuerdo, algo así. No llegué a los lenguajes de programación. Eh, no hay trabajo seguro, la gente cambia de empleo como nunca antes, porque te lo está exigiendo tu entorno. ¿Es injusto? Probablemente. ¿Es triste? Pues sí y no. Puede ser triste, puede no serlo, pero es. Entonces, eso del trabajo seguro. A mí me pasó una cosa muy, muy, muy peculiar que durante muchos años me he contado. Cuando yo llegué aquí a España y veía yo a muchos periodistas que yo conocía de años anteriores, que había venido a la Semana Negra y tal, y que estaban sin trabajo. Un periodista lo que quiere hacer es periodismo, primero que nada. Entonces empecé a generar la idea de una estación de radio, medio pirata al principio, pero con intención de eventualmente establecerla, sobre todo porque había yo hecho todo un proyecto para hacer una estación de radio para el gobierno de Cárdenas de 1997 y que se nos fue al caño por cuestiones que no vienen al caso. Entonces, sé cómo podríamos hacer una estación de radio y cuánto tendríamos que invertir, y pues sería poquito, pues lo hacemos así como esto, con un microfonito y un transmisor de estos de 100 euros que puedes comprar en algún lado. Y yo se los planteaba a mis amigos, vamos a hacer esto. Todos me dijeron, no, 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 yo lo que quiero es un trabajo fijo, seguro, donde pueda yo estar 35 años y luego jubilarme. Y que me paguen un salario. Oye, más que a lo mejor con esto podríamos ganar más dinero. No, 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 yo quiero un salario. No, mira, si tú tienes una mentalidad de salario, pues va a pasar lo que ha pasado. Todos han pasado por distintos medios, a veces por gabinetes de comunicación, a veces en el gobierno de una región, o a veces en el gobierno de un municipio, y han estado rebotando de un lado para otro
porque es como están diseñadas las cosas actualmente. Entonces, no creo que... Pero claro, un doctorado te puede ser útil en ciertas cosas y en ciertas otras no. Depende de la situación de esa disciplina en ese momento. Peculiar. Gracias a Rangel Hernández por recordarles que dejen su like, porque sus likes, sus recomendaciones, sus me gusta, sus suscripciones, todo eso hace que YouTube recomiende más los vídeos y por lo tanto tenga yo más público. Primero que nada, al que le lleguen lo que comunicamos aquí, y en segundo lugar, por supuesto, para que esta gente, para que haya los ingresos que necesita este canal, porque somos pobres. Esa gente que cree que soy rico me divierte muchísimo. Tú no has visto un rico en tu vida. Pues si tú me ves a mí en la calle y dices, este tipo es rico, uh, ¿qué opinas? Ya comenté de la escena de Buzz Lightyear, me da igual. Estás muy decepcionado con los resultados electorales en Andalucía. ¿Cómo crees que estoy yo? ¿Cuál crees que sea la causa de los ciudadanos sigan votando a la derecha en contra de sus intereses? Primero porque no están en contra de sus intereses, no creen estar en contra de sus intereses, no saben que están en contra de sus intereses. Punto uno. Punto dos, porque el PSOE cometió errores, no llevó a la gente que debía haber tenido que llevar a hacer la campaña y su candidato era poco conocido. Eso para empezar. Y tercero, los errores antiguos del PSOE, cosas que incluso algunas ni siquiera se han juzgado todavía o están en recurso ante los tribunales, han sido presentados como un hecho aterrador de corrupción, multiplicando además por miles de millones. Ya cuando oías las cifras de cuánto se habían desviado en los fraudes que supuestamente hicieron algunas personas que estaban en el PSOE, es cierto, eran como el Producto Interno Bruto de Bélgica, ¿no? Luego resulta que no, que las cantidades eran muchísimo menores. O sea, había un presupuesto de 1.000 millones ya y se robaron 100, muy mal hecho que se roben 100, pero no se robaron 1.000. ¿Sí? Y pasa algo muy curioso, yo no sé por qué. Cuando alguien del PSOE es un pillo, porque los hay, aquello queda para la historia y se repite todo el tiempo y te lo recuerdan 24 horas al día. Cuando el PP es señalado como un partido que es un partido criminal, delincuente como partido, a todo el mundo se le olvida. Cuando el hermano de Ayuso, con lo de las mascarillas, la fiscalía ya lo perdonó. Cuando Echenique de Podemos explota a un trabajador y no paga su seguridad social, todo está muy bien. Son los defensores de los trabajadores, pues no pagan la seguridad social de sus trabajadores. ¿Y qué es que siento yo que los de Podemos me vengan a dar a mí lecciones de moral? Cuando alguna vez alguien me ha ayudado en casa, siempre he pagado su seguridad social. Viene 4 horas a la semana y yo pago 4 horas de seguridad social. Porque es lo que debo hacer. Primero que nada es por ley y segundo porque mis convicciones de izquierda me llevan a que no puedo yo explotar a una mujer que viene a ayudarme a planchar y limpiar la casa y encima no le pago la seguridad social, ¿no? Es al contrario. Y le aumento el sueldo. Eh, pero aquí todo grupo, todo partido tiene corruptos y tiene acciones de corrupción. La cuestión es qué tan institucionales son. Pero la corrupción institucional del PP está perdonada. Las broncas de los personajes de Podemos están perdonadas. Al único partido al que no le perdona nada es el PSOE. Y ya deberíamos saberlo y deberíamos tener más cuidado con eso. Son algunas de las razones que creo que tuvieron que ver con el asunto de Andalucía. Dos ventajas, una que los 25 partidos alrededor de Podemos, no es cierto, son 4. Los Podemos, Podemitos, Podemititos y Podemitititos se dieron un ostión pero espectacular y Vox se dio un ostión espectacular. El PSOE no perdió tantos escaños, el problema es que debía haber ganado escaños, pero bueno, quizás si Susana Díaz hubiera estado en la campaña, por decir algo, pero ya da igual. Lo que hay que hacer es mirar para adelante. ¿Seguiste las legislativas en Francia? Sí. ¿Qué opinas de la coalición entre el Partido Socialista francés con Mélenchon? Parece un absurdo tan grande como la del Partido Socialista Español con Podemos. Es un monstruo de Frankenstein porque además es una coalición que se armó en mayo.
la coalición que encabeza, además encabeza Mélenchon, pues mira tú. Pero eso es nuestro Frankenstein, que no tiene ningún futuro legislativo, yo no creo que tenga ningún recorrido. No me parece que podamos esperar demasiado de esa coalición. Siento mucho que el Partido Socialista francés haya tenido que acercarse a un personaje tan tóxico, tan dañino, tan atrabiliario, tan profundamente movido por el odio, como es Jean-Luc Mélenchon. Pero por otro lado, el Partido Socialista francés no ha sabido resolver los acertijos que le ha planteado su desarrollo en los últimos años. Probablemente rebote como rebotó el Partido Socialista alemán, que dábamos por muerto hace 5 años y que hoy está gobernando otra vez Alemania. Pero digo, la coalición me parece absolutamente esperpéntica. Los resultados son alentadores, pero no van a formar un bloque legislativo sólido. Está muy bien contrarrestar o compensar la fuerza de Macron, porque en este momento además Macron es el gran líder de la Unión Europea, de los líderes de la Unión Europea, no estando Angela Merkel, lo está haciendo Macron, nos guste o no. Olaf Scholz todavía no ha mostrado capacidad de liderazgo a nivel europeo. Y a ver, esto es muy sencillo, si hay un hueco, un nicho ecológico vacío, lo ocupa un ser vivo, y en este caso el ser vivo es Macron. Creo que puede ser un contrapeso pues a las políticas de Macron, que es un hombre de centro derecha, pero no creo que pueda ser una esperanza sólida de futuro para Francia, porque es como juntar al Partido Socialista con Podemos. A ver, ¿de dónde sale Mélenchon? Mélenchon sale corriendo del Partido Socialista odiándolo porque él es mucho más revolucionario. Ahora se une con el Partido Socialista como como Pablo Iglesias se une con el Partido Socialista. Te estás uniendo con alguien a quien odias y ese lo sabe. ¿Qué futuro tiene eso como proyecto de gobierno? Pues escasito. Entonces, dicho eso, vamos a tomarnos unos minutos que nos tomamos siempre. Hay un montón de cosas que quiero hacer, pero me pongo a hablar de lo que no debo, o me pongo a hablar de lo que ustedes me proponen y luego no hago lo que teníamos preparado. Ahora volvemos, 2 minutos.
Bueno, continuamos, proseguimos. Es el primer día de verano. Es el primer día del verano. Mi hijo terminó clases ayer, anteayer. Hoy me hizo tortitas, pancakes, hot cakes para desayunar. Me quedé frío. O sea que las cosas van bien, pese a que no me da la vida. Bueno, hay un asunto que me ha preocupado hace un tiempo, y es este de la libertad de prensa y lo que llaman el discurso de odio. Ok, voy a empezar con una confesión. Probablemente yo tengo la piel muy dura. Probablemente yo tengo muchos años en esto. Ciertamente, la primera vez que alguien me amenazó de muerte cuando yo escribía en Excelsior, y que creo que fueron los de la cienciología en aquel entonces, me mandaron una nota diciendo que me iban a matar. Pues yo me escondía abajo de la cama, tenía 20 y pocos años y estaba aterrorizada. Y ahí fueron 2 reporteros de Excelsior, me sacaron de abajo de la cama. ¿Qué pasó? Pues pasó esto, me van a matar. No, no te van a matar. Y entonces ya me explicaron. Mira, cuando estas cosas llegan anónimas, pues llegan a todos todo el tiempo. No les haces caso y ya. Si tú los mirabas como de veras, de veras. Se mira, en México y en aquellos años, no ahora, lo que pasa es cuando te llega un señor muy bien vestido, muy amable, traje de casimir inglés, corbata italiana, camisa hecha a medida, acompañado de 2 señores muy bien vestidos pero muy callados, y te pide una reunión, se sienta frente a ti y te dice, oiga, don Mauricio, mire, pues hemos estado viendo que usted ha tocado este tema y yo quisiera pedirle de la manera más atenta, si puede usted hacernos el favor de no volver a hablar del asunto, se lo vamos a agradecer muchísimo. No le quito más su tiempo, don Mauricio. O sea, el día que te digan eso, échate a temblar, porque no vuelven a decírtelo. Esa era la forma de actuar del gobierno mexicano en aquellos años. Pero, y cuando yo llegué aquí a España y empecé a escribir el blog y de pronto lo vamos a demandar, Pedro Amorós, el de las psicofonías, he iniciado una demanda. Pues, demándame, vamos a ver qué dice el juez cuando yo le enseñe tus psicofonías. Te vamos a matar y te voy a romper la cara. Dime a qué hora y dónde, nos vemos y a ver si puedes. Esta era más o menos la teoría. A mí me da igual. Y he sido atacado de una manera brutal, que si me dedicara yo a llorar por eso, pues me la pasaría llorando. El más reciente, esto sí he sabido, Iker Jiménez me mandó a su abogado, nunca supimos para qué, porque el abogado no dijo por qué quería hablar conmigo, porque nunca habló conmigo, habló con mi abogado. Pero hay mucha gente tremendamente preocupada por lo que llaman los discursos de odio, que siempre han existido. Y a veces da la impresión de que estoy un poco despreciándolo. Y es por eso, quizás porque tengo, digo, la piel muy dura, porque he pasado por mucho y porque no me asusto con facilidad. Y si alguien se mete conmigo, me dice cosas horrorosas, como si me dice que me va a violar, mira, a ver, inténtalo, a ver cómo nos va. Igual te vas a encontrar con algo en las manos que no deberías tener en las manos y en otro lugar de tu anatomía. Ese tipo de cosas me pasan y le pasan constantemente a cualquiera que saca la cara en las redes sociales. El anonimato en las redes sociales precisamente es una herramienta enorme que utilizan las personas que antes mandaban anónimos. Pero es mucho más fácil mandar un anónimo ahora en Twitter, ¿no? O mandar un anónimo en un correo electrónico que sacas en 2 segundos en Gmail. O mentir sobre ti en lugares donde dicen que soy de lo peor y ando armado. Las cosas que dices tú, madre mía. Andar armado en España no se imaginan lo que es, lógicamente, porque vamos, acabas en la cárcel, pero más rápido que a prisa. Pero hay gente que sufre mucho en las redes sociales, jóvenes creadores sobre todo, que yo he escuchado, hablando de que el discurso de odio al que se ven sometidos, las agresiones, los insultos, los te vamos a matar, los eres una basura de persona, eres una tal por cual, sobre todo a las chicas, les afecta psicológicamente de una manera muy profunda y de alguna manera funciona como un coto a su libertad de expresión.
que es precisamente lo que busca el discurso de odio. El discurso de odio y la amenaza, vistos nada más así como un te voy a romper la cara, pues a ver si tienes con qué, que es muy de afuera de un bar a las 4 de la mañana, no tiene mayor relevancia y me gustaría poderles enseñar a muchos jóvenes que se horrorizan y se asustan y se indignan y se ofenden que el no les hagas caso, que suena muy fácil y yo sé que es muy difícil, pero suena muy fácil. Y no es una solución para gente que se está sintiendo genuinamente amenazada. Pero es que el problema no es el discurso de odio en sí y lo estamos enfocando mal, como si el problema fuera ese, que hay un discurso de odio que incomoda a algunas personas que quizás no tienen la experiencia, los años y la mala leche que puede tener uno que ya peina casi nada más canas. Es un ataque contra la libertad de expresión. Y es un ataque contra la libertad de expresión en los términos más modernos posibles. Mira, porque se relaciona mucho con lo que hacen gobernantes como Donald Trump, como Andrés Manuel López Obrador, como Víctor Orbán, donde atacan a los emisores de comunicación, pero los atacan en ataque ad hominem, no en ataque a sus argumentos. Oye, Mauricio, no estoy de acuerdo contigo por esto. No, pues está bien. No, lo que pasa es que tú eres judío. No soy, pero no tendría nada que ver. O tú eres homosexual, o tú eres una tal por cual, que se lo dicen muchísimo a las chicas otra vez. Tienes una casa muy grandota. Ya, pero estoy hablando de lo que robaste tú, tío. Ya, pero aparte tú ya te divorciaste 2 veces. Sí, pero estamos hablando de otra cosa. El ataque a la credibilidad, a la persona de los periodistas, de los emisores de comunicación, no solo los periodistas profesionales, sino a quienes trabajamos en los medios de comunicación, en las redes sociales, en todas, en Instagram, en TikTok, en Twitch, en YouTube, en Facebook, en lo que se tercie y lo que se invente la semana que viene, es un ataque a la libertad de expresión. Primero que nada porque busca destrozar la credibilidad de la persona por motivos que están totalmente fuera del mensaje que está transmitiendo esta persona, que es lo que se debería de discutir, no quién lo dice, sino cómo lo dice. Esto es lo que se habla mucho de matar al mensajero, precisamente, que atacas a la persona que trae el mensaje y no tocas el mensaje, cuando en realidad el mensaje es lo importante. Y una frase que se dice mucho del final de, si no recuerdo, es la Ilíada, cuando regresa Odiseo a, a Ítaca y se presenta, pero ha pasado muchos años, está muy cambiado y nadie le cree que sea Odiseo, salvo su porquero, y su porquero dice que él es Odiseo. Y la frase es, la verdad es la verdad, díganla Odiseo o su porquero. Es decir, no importa quién dice las cosas, sino la veracidad o no de las cosas que se dicen. El ataque a la credibilidad, el ataque a la persona, el ataque psicológico para disminuir su confianza en sí mismo y para provocarle miedo, se convierte en una forma de censura que usan los gobiernos, así como usan las personas, que a veces no sabes ni siquiera si es el gobierno o las personas las que le están usando. Porque son anónimos generalmente, pocos son los que te dicen con la cara de frente, te vamos a matar. No, no lo hacen. Y cuando te dicen te vamos a demandar, pues generalmente te están tratando de asustar, porque una vez que pones cara, desaparecen y la demanda nunca se presenta. Pero es censura mediante el ruido también. Censura mediante el ruido es generar tantas visiones alternativas a la realidad, y esto ya lo he comentado, que haces dudosas las informaciones reales. Es decir, por ejemplo, el caso de la pandemia que hemos sufrido, que seguimos sufriendo, pero que ya decidimos más o menos cuántos muertos estamos dispuestos a soportar todos los días, porque seguimos sufriéndolos. Cuando yo dije que iba a pasar esto, me dijeron que era yo un insensible. No, es que así pasa. Los que atacaron, los que hicieron su negocio alrededor de la pandemia dijeron que el virus no existía,
Bueno, sí existía, pero era benigno. Bueno, sí existía, pero era maligno, pero no era de origen zoonótico, sino que se había escapado de un laboratorio. Bueno, no se había escapado del laboratorio, sino que lo habían creado como un arma de guerra. Bueno, pero la enfermedad no era tan grave. Bueno, la enfermedad sí era tan grave. Bueno, sí era tan grave, pero se quitaba con esta pócima que te vendo yo. Pero las vacunas no sirven porque Bill Gates te va a controlar la cabeza con el chip que te van a meter en la vacuna. Pero la vacuna en realidad es solamente agua destilada, pero las vacunas no sirven para nada, pero las vacunas te van a matar. Pero las vacunas eh, no pueden ser verdad todas esas versiones al mismo tiempo, ¿verdad? Mencioné 8, 9 versiones diferentes de ataque a la pandemia, su identificación y su combate. Pero si tú tienes una visión oficial y 9 visiones extraoficiales, estás censurando mediante el ruido esta. ¿Cuál de las 10 será la real? Cualquier persona razonable te dice esas 9 son la misma patochada contada por distintas personas con el mismo objetivo, y la real es la que tiene los fundamentos científicos, las bases, los estudios, el consenso de la gente que realmente se interesa por evitar que muramos algunos millones más, que dejamos muchos millones de muertos atrás en la pandemia. Al crear muchas realidades alternativas respecto de los mensajes y al atacar personalmente a los transmisores de los mensajes, a los emisores de los mensajes, generas una enorme cantidad de incertidumbre. Entonces, a mí no me preocupa tanto, aunque me preocupa, y no voy a decir que no, no quiero ser insensible, que youtubers o twitchers o tiktokers o instagramers jóvenes se sientan atacados por gente que les habla con una dureza, que les hace unas amenazas horrorosas, que ataca su autoestima y su autoimagen, que no están quizás tan sólidas como lo están después de que uno lleva hostias varios años en la vida, sino verlo como un ataque a la libertad de expresión. Y un ataque a la libertad no solo de expresión, sino de escuchar a la libertad de expresión. La libertad de expresión es decir uno lo que quiera, pero la libertad de la sociedad alrededor de quien ejerce la libertad de expresión es la libertad de escucharlo. Y cuando esa persona se autocensura, no es solo su libertad de expresión la que sufre, quien sufre son todos los que están a su alrededor, que no van a escuchar ese mensaje, que no van a escuchar lo que tiene que decir, porque se ha autocensurado debido a la presión que están ejerciendo ilegítimamente sobre él o ella. Y creo que si lo vemos así, tenemos una forma mucho más fácil, mucho más clara de luchar en contra de los ataques a los generadores de contenidos en las redes y a los periodistas en los medios de comunicación, a los periodistas que son señalados como eran señalados constantemente por Donald Trump y lo son por López Obrador, una forma más eficaz de defenderlos que si simple y sencillamente pensamos que se están dando por ofendiditos. Eso es lo que creo yo, no sé qué piense usted. Y sigamos. Bueno, paso a esto rápidamente, porque si no, no, es que en tiempo no nos alcanza. ¿Están de acuerdo en que nos alarguemos unos minutos hoy? Sí, bien. Los que no estén de acuerdo, pues, lo siento. No sé si han oído hablar ustedes del canal 1420. 1420 es uno de los más interesantes canales de YouTube, ahora y desde antes, pero más desde febrero, porque la única, y se lo comentaba yo, la visión que tenemos de Rusia es la versión oficial que nos ha presentado Russia Today, la, la emisora de televisión oficial de la agencia Novosti, que es la agencia del gobierno de Vladimir Vladimirovich Putin. Y hemos tenido gente, grandes comunicadores especializados en traernos el mensaje de Putin con todas las habilidades que ha tenido la propaganda rusa y la propaganda soviética antes que ella, y la propaganda rusa antes de la propaganda soviética, antes de la propaganda rusa actual. Los rusos son buenísimos para la propaganda, no olvidemos que fueron los zares los que inventaron los, uh, los protocolos de los sabios de Sion, que han sido uno de los grandes palancas para el antisemitismo a lo largo de la historia desde fines del siglo XIX. Bueno, entonces, eso es lo que vemos de Rusia. Lo que vemos de Rusia es la Rusia que Putin quiere que veamos, por lo menos los últimos 20 años, veintitantos años. 1420 es un canal donde un joven, un grupo de jóvenes ahora en realidad, se dedican a salir con su camarita y su microfonito y preguntar cosas como,
Puedes decir la palabra guerra, piensas que este conflicto era necesario, deberían empezar una operación especial en otro país. ¿Qué países consideran los rusos personas individuales como aliados? Eh, ¿Quieren los rusos que Putin sea presidente para siempre? Los rusos reaccionan a amenazas de guerra nuclear, etcétera, etcétera. Estos salen a la calle y entrevistan gente con este tipo de preguntas. Oye, ¿tú crees que Chechenia pertenece a Rusia? ¿Sí o no? Y la gente responde. O no responde y dice, yo no tengo opinión. No, soy apolítico, neutral, no, yo no sé de qué estás hablando. Lo cual evidentemente es una respuesta clarísima, quizás no a esa pregunta en concreto, pero sí a la realidad que se vive dentro de Rusia. El canal nació en agosto de 2019 y ha tenido un éxito absolutamente maravilloso. Entonces, decidí buscar a su creador, y su creador es este joven que es Danil Orain. Y Danil Orain actualmente se dedica única y exclusivamente a este canal, que ahora y en español también, como ustedes vieron, esto estaba en español, lleva 180 suscriptores, así que espero que tenga muchos suscriptores más muy pronto, y por lo tanto lo voy a recomendar. Y entrevisté a Danil, y ayer estuvimos hablando casi media hora. Él desde Moscú, yo aquí desde Gijón. Y el próximo miércoles vamos a estar en la entrevista que tendremos con Danil Orain. Es una forma de ver la Rusia de los rusos, que es distinta a la Rusia de Putin. Que esto va a pasar en todos los países. Los Estados Unidos de Joe Biden pues, son distintos de los Estados Unidos del ciudadano común y corriente. Pero tenemos acceso a cómo vive el ciudadano francés, o cómo vive el ciudadano argentino, cómo vive el ciudadano de Ruanda. Tenemos mucho más fácil acceso a ello que a Rusia. Y entre otras cosas, quizás el problema es el idioma. Daniel hace todas sus entrevistas en ruso y luego las traduce al inglés. Todas sus entrevistas llevan subtítulos en inglés y ahora están empezando, como decía yo, a llevar subtítulos en español en el canal 1420 español. Así que están informados, por favor. Acompáñanos el miércoles a las 6 de la tarde de esta entrevista con Danil Orain, que se va a poner muy bien, lo puedo ir adelantando. Vamos a hacer un par de cosas del chat para que no digan que no les hago caso, pero eso sí, a partir de ahora vamos a considerar el chat como una lotería. Si no veo tu, tu comentario, pues lo siento. No, sí, es que si no, ¿qué opinas de grupos como Maldita Vecindad? Maldita me gustaba, pero creo que se quedaron donde empezaron, ¿no? Más o menos. Me gustaba mucho la Maldita Vecindad, es uno de los grupos que me gustaban en realidad de aquellos tiempos. Y había otro grupo de ska que no sé qué fue de ellos, pero que en México nunca sonaron, pero yo los llegué a ver aquí en España y eran magníficos, se llaman Los de Abajo. Musicalmente eran verdaderamente impresionantes, con grupo de metales, los grupos de rock mexicanos con metales desde tiempos de Love Army o de la Tinta Blanca funcionan muy bien. Hay una gran tradición de trompetas y saxofones y trombones y tal. ¿Te gusta la música? ¿Qué opinas de la audiofilia? Pues mira, me gusta la música, no sé qué sea la audiofilia. Si la audiofilia es que te guste oír música, pues sí, me gusta. Me gusta mucho oír música. La música es una parte importantísima de mi vida. Lo que pasa es que nunca pude ser músico como yo quería, como yo hubiera querido. Esto es importante. Vamos a ver, dedicarle un momento. Hola, don Mauricio. ¿Cuál es su opinión sobre Gabriel Boric? Pues no sé. Y fíjate, es exactamente la misma opinión que tengo sobre Gustavo Petro. No sé. Pero ha pasado algo muy interesante que me resulta revelador. Cuando Boric fue electo en Chile, muchas personas en Twitter me exigieron que me posicionara yo en contra del malvado rojo que iba, por supuesto, a imponer un gulag en Atacama,
e iba a expropiar todas las empresas chilenas. Porque era Maduro, López Obrador, Ortega, Fidel Castro y Satanás personificado. Yo dije, yo creo que habría que esperar a ver qué hace, ¿no? Sus declaraciones son razonables, ha criticado a Maduro. No es cierto, él es un siervo de Maduro. Es que aquí él dice que Maduro es un antidemócrata y un dictador. Vamos a ver qué hace, ¿no? Vamos a esperar a ver cuál es el accionar de Gabriel Boric como presidente. ¿Boric o Boric? No sé cómo debería pronunciarse, da igual. Ustedes óiganlo como debe decirse, no como lo digo yo. Vamos a esperar a ver qué hace y entonces opino. Ah, no, tú tienes que posicionarte, no me da la gana. Bueno, la gente me empezó a insultar, la gente me empezó a bloquear, la gente me empezó a decir que por supuesto yo era un siervo del comunismo, del Foro de Sao Paulo, de Raúl Castro, de Díaz Canel, de Ortega y de toda esa gente a la que he criticado tanto durante tantísimos años. Bueno, y ahora ha pasado lo mismo con Gustavo Petro. Se da la elección y me preguntan en Twitter, ¿qué opinas? Pues hay que esperar, pero es que Petro va a hacer lo que está haciendo Ortega en Colombia, perdón, en Nicaragua. Pues no lo sé, espero que no. Mi tweet era, yo le deseo lo mejor a Colombia y deseo que Petro haga lo más posible por los más desprotegidos sin generar las polarizaciones que llevan a tensionar a una sociedad, sino al contrario, buscar una reconciliación que en Colombia es urgente. Por los años de guerra, por los problemas de los gobernantes que han tenido, etcétera, etcétera, una reconciliación le viene muy bien a Colombia. Ah, no, tú tienes que condenarlo, pero no te das cuenta que este es Fidel Castro con gafitas. No, no me doy cuenta, no veo ningún indicio al respecto. Es que él está con Maduro. No, mira, aquí dice que en Venezuela no hay una democracia, lo dijo Gustavo Petro. No, te está engañando, yo sé cuál es la verdad. Y decía, bueno, pero esta gente lo único que quiere es el fracaso de Chile y el fracaso de Colombia para demostrar que ellos tenían razón. Yo no puedo apostar al fracaso de Chile, ni al fracaso de Colombia, ni al fracaso de nadie. Porque me interesan los chilenos y los colombianos. Creo que es el interés lógico que tenemos cualquiera de nosotros, los pobladores, los habitantes, los ciudadanos de los distintos países. Entonces, mi opinión me la guardo hasta saber cómo está accionando. Bukele me lo vendieron como un socialdemócrata. Yo dije, bueno, vamos a esperar qué hace, pero parece que está bastante chiflado. Castillo, otro tanto, parece que tiene ciertos momentos que dices tú, a ver, ¿dónde crees que vas? Si Boric y Petro hacen eso, los criticaré como he criticado a otros. Y si lo hacen bien, los aplaudiré como he aplaudido a otros. No por razones ideológicas, sino por el bien o el mal que le hagan a su población y especialmente a los más desprotegidos y a los que han llevado la peor parte durante los últimos 100 años. Especialmente desde la Guerra Fría, pues son países golpeados sobre todo por la Guerra Fría. Son países donde la Unión Soviética y los Estados Unidos pelearon su guerra, pero nunca pusieron los muertos. Los muertos siempre los pusieron los latinoamericanos y los africanos y los asiáticos. ¿Sí? Entonces, ese es lo que yo puedo opinar sobre Boric y sobre Petro. Opino que deseo que funcionen grandiosamente como presidentes, que sean tan buenos presidentes como Tabaré Vázquez, por decir algo en Uruguay. Con eso me conformo. Y si así es, los voy a aplaudir. Y si se convierten en Castro o en Ortega o en Maduro, pues haré lo contrario. Se llama coherencia política. Y la coherencia política no es aferrarse a una ideología, es aferrarse a la realidad y modificar tus ideas de acuerdo a como la realidad te lo exija. Cosa que parece que no tiene mucho éxito, por cierto, en este mundo. ¿Qué más tenemos? Desde el Estado de México, muchas gracias. Saludos. Eh, Ucrania provocó a Rusia, me gustaría que aclarara ese punto. No, no la provocó. Punto. No, no la provocó. No hay ninguna provocación. Ayer vi una entrevista que le hizo un periodista británico que, por cierto, hablaba ruso, lo cual es una gran ventaja, a Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia. Un tipo siniestro, es el que se reunió con Donald Trump cuando Donald Trump le pasó secretos del gobierno de los Estados Unidos a Lavrov y al entonces embajador de Rusia en los Estados Unidos, que ya no está de embajador. Es un sujeto que cuando sonríe te hiela la sangre.
Sergei Lavrov. Y entonces el periodista le pregunta, bueno, pero cuando ustedes invadieron Ucrania, Rusia no ha invadido Ucrania. Y dice, sí, mire, entraron unos tanques, cruzaron la frontera y empezaron acción militar, eso se llama una invasión. No, es una operación militar especial. Ya, es una invasión a la que le llamas operación militar especial y que consta de una invasión. No. Y acabó enojándose Lavrov y enojado, si sonriendo te hiera la sangre, cabreado, no te quiero decir lo que es. Ucrania no hizo nada más que no ser sierva de Putin y tratar de ejercer su soberanía. Quienes estamos a favor de la soberanía de los pueblos apoyamos la soberanía de Ucrania. La soberanía de Ucrania cierto, esto sí se había olvidado. La soberanía de Ucrania se manifiesta en las elecciones más recientes donde nombró presidente a Zelensky y Zelensky por lo tanto es el representante de la soberanía del pueblo ucraniano. Y está haciendo una gran labor de liderazgo, aunque yo estoy ideológicamente en contra de él. Yo retuiteo todo lo que dice Zelensky en inglés. Siempre tuitean en ruso y luego sí, en ruso o en ucraniano, no lo sé. Ahí sí, disculparán la ignorancia. Y lo mismo lo tuitean en inglés. Yo he tuiteado todo en inglés. Estos 2 últimos días ha sido una ofensiva, porque generalmente sus tweets son, hablé con el presidente de Bulgaria, hablé con el presidente de Turquía, hablé con el jefe de gobierno, con el presidente de gobierno de España, hablé con el presidente de Francia, hablé con el primer ministro alemán, hablé con... Y cuenta los temas que tocó con cada uno de ellos. Pero estos últimos 2 días habló con todo Dios para preparar la reunión tanto de la Unión Europea, que ha solicitado la entrada de la Unión Europea, como la reunión de la OTAN en Madrid, donde va a estar presente telemáticamente o en persona, nadie lo sabe todavía. Pero yo puedo estar en contra de la ideología de Zelensky, es un hombre más bien de derecha, es un hombre religioso, etcétera, pero su liderazgo es absolutamente innegable. Marlet V pregunta sobre México: si la oposición es la alternativa para sacar a Morena, ¿quién nos salvará de este gobierno de cuarta? Y no me refiero a algún caudillo. Ve mi video de la semana pasada sobre ni Morena ni Va por México, porque creo que solo un movimiento ciudadano transversal puede conseguir eso. En Bolivia lo único que pudo detener a Evo fue un golpe de Estado. No hubo un golpe de Estado. Evo renunció después de que se demostraron irregularidades en las elecciones. Un golpe de Estado no habría permitido que inmediatamente después se celebraran elecciones y ganara el partido de Evo. ¿Ok? No tenemos idea de lo que es un verdadero golpe de Estado a estas alturas. Yo recibí a la gente de Argentina en México y recibí a la gente de Chile en México. Y conocí compañeros que fueron torturados por las bestias de los gobiernos, de los golpes de Estado en América Latina. Eso no fue un golpe de Estado. Pero bueno. Dejen su like, por favor. Gracias. Antenor. Bueno, vamos a... Porque luego nos quedamos sin sin la parte histórica, sin la parte del arte, que para mí es enormemente importante. Entonces, antes de hablar, vamos a cerrar con algo maravilloso, que es cómo hacer política sin políticos utilizando la ciencia. Oh, es maravilloso. Pero antes de eso, vamos a hacer... Vamos a hacer nuestra galería nocturna, que hace mucho que no la hacemos y que ya la echamos de menos. Y la voy a comenzar con un retrato hecho por un servidor y amigo. Es un retrato hecho por mí. Por cierto, es un retrato donde interviene la manipulación fotográfica, porque es la misma modelo tomada 2 veces, con 2 ropas distintas, con 2 maquillajes distintos, para hablar sobre... ya no me acuerdo el tema, creo que era nosotros o los otros. Y la idea era aquí representar un poco qué pasa cuando uno es el otro al mismo tiempo que es uno.
Es un juego. Pero lo importante de este retrato no es ni que lo haya hecho yo, ni mucho menos, sino que trata de interpretar la luz de una cierta forma, de utilizar la luz de una manera muy dramática y muy intensa. Como verán ustedes, el lado de aquí de la modelo, en ambos casos, está en la oscuridad y tenemos la luz, las luces puestas de tal manera que iluminan solamente la parte alejada del espectador de la fotografía y a partir de allí tenemos que interpretar los rasgos de la modelo. Esto es algo que hago debido o por la culpa de este señor con cara de mala hostia. Luego dicen que yo tengo cara de mala hostia. Pues mira esto. Este señor es Michelangelo de Merici Caravaggio, mejor conocido simple y sencillamente como Caravaggio, que es el paso entre el Renacimiento y el Barroco en Italia y que en un momento dado fue uno de los más importantes pintores de Roma. No voy a contar mucho su historia, el tipo era un pendenciero, acabó matando a alguien, lo persiguieron, tuvo que huir mucho tiempo porque las familias y los de la misma cofradía de aquel al que había matado lo persiguieron y al parecer lo mataron al final, aunque no se tiene claro. Se supone que se encontraron sus restos y se ha determinado que efectivamente murió de una puñalada, pero hay quien todavía lo duda. El caso es que al parecer don Michelangelo di Merici Caravaggio era muy buen pintor y muy mala persona, y como vecino no lo hubiera querido usted. Pero no soy el único que ha perseguido la luz maravillosa de Caravaggio. Esta es la casamentera de Gerhard von Honthorst. Ustedes saben, quien sigue esto, sabe que soy un enamorado de los maestros pintores holandeses del siglo XVII. Y este es un ejemplo maravilloso de la luz de Caravaggio. Hay una sola fuente de luz y esa fuente de luz ilumina todo, ilumina a la casamentera casi apenas, al novio o al pretendiente, casi apenas lo delinea, a la casamentera muestra un poco de su rostro y muestra la enorme facilidad de la chica a la que le han encontrado novio o que ha sido encontrada para el novio, que era la costumbre en aquel entonces, no la inventé yo, no me maten. Este es Gerhard von Honthorst y este es el intérprete de laúd de Valentin de Boulogne, que es uno de los grandes seguidores franceses de Caravaggio, aunque aquí me hace una trampa muy interesante porque tiene dos fuentes de luz, pero yo no sé cómo es posible que la luz de la cara sea también la que ilumina las dos piernas, pero bueno. ¿Qué es lo que caracteriza? Y aquí sí la tengo que quitar. ¿Qué es lo que caracteriza la pintura de Caravaggio? A veces tiene cosillas anatómicas, a veces las caras son un poco de, a ver, espera, ¿dónde crees que vas? Es su luz. La idea de una luz única y lo que llamamos en fotografía, y supongo que en todas las artes escénicas, todas las artes de la imagen, la luz dura. ¿Qué es la luz dura? Esto es la luz suave. Esto es una pintura de Rafael di Sanzio, de los máximos exponentes del Renacimiento, y vean ustedes las sombras que tienen sus personajes. La diferencia entre la zona iluminada y la sombra es poca. Es decir, la sombra es muy luminosa, no es una sombra negra, sino es una sombra que todavía tiene luz, que todavía tiene iluminación. Es la luz que uno trata de conseguir aquí donde estoy yo, es una luz que lo cubra todo de una manera más o menos pareja. Es la luz que uno tiene cuando cuando el cielo está nublado. Cuando el cielo está nublado tomamos una fotografía y todo el rostro está iluminado, aunque tenga sombras, porque finalmente la dirección de la luz va a provocar algunas sombras, son sombras muy suaves. Primero que nada, no son de una oscuridad muy profunda y segundo, la transición entre la zona iluminada y la zona oscura no es abrupta, no es brusca, no es una frontera, no es una línea, sino que hay una gradación de la iluminación a la sombra que podemos ver perfectamente aquí en la mejilla de esta María o aquí en los músculos y en el culete de este, no sé cuál es Juan y cuál es el Cristo, pero bueno,
da exactamente igual. Luego mi iconografía religiosa es muy deficiente. Esto es lo que hace Caravaggio. Esto es lo que hace con una luz totalmente distinta de lo que había sido común en el pasado. Si ustedes lo piensan, luego es una luz que recuperan mucho los holandeses, en particular Rembrandt. En fotografía tenemos una iluminación llamada iluminación Rembrandt, donde todo este lado de la cara está oscuro, salvo un poco el pómulo, porque la luz que estás usando está ligeramente, a ver, por verlo así, en vez de ser así, está ligeramente inclinada, la nariz arroja sombra sobre el pómulo, pero hay una zona del pómulo iluminada y se llama iluminación Rembrandt. Esto resalta enormemente los detalles de los rostros, por ejemplo, de las arrugas. Si usted se toma una foto con una luz muy dura, una luz única, las arrugas que puedan tener, las pequeñas imperfecciones, los poros incluso de la piel, van a resaltar enormemente con una luz suave. Precisamente lo que hace uno es suavizar todo, suavizar las arrugas, los poros, etcétera, etcétera. Es una de las varias escenas de Emaús que hizo, por cierto, Caravaggio. Eh, Estas son, no me acuerdo si son María y Magdalena o no sé quiénes son, pero me encanta la luz, me encanta que se atreva a tener en la izquierda una mujer casi en la penumbra total y la mujer de la derecha, que al parecer fue una de las amantes de Caravaggio, que al parecer también no tenía problema pues con chicas o chicos, era bisexual. Se dice que importa, solo es un comentario, pero sus modelos eran muy bellas y al parecer esta es una de las modelos con las que tuvo relación. La pinta. No se trata solo de pintar a una mujer bella, sino la forma en que tratas su belleza puede decir mucho de lo que experimentas o hacia ella en lo personal o hacia la belleza femenina o masculina, sea el caso. Este es uno de los cuadros que a mí más me gustan de Caravaggio, lo estoy poniendo en completo para que vean los detalles de los rostros. Es el sacamuelas, cuando no había dentistas, cuando no había anestesia, oh hermanitos. Imagínate un absceso en una muela y no hay anestesia. Bien, la solución es ir con un barbero a que te saque la muela sin anestesia. La operación podía ser enormemente espectacular. Había pataleos, había gritos, había puñetazos, le daban de beber alcohol al paciente, había gente que lo agarraba, había uno que fue famoso, un sacamuelas mexicano, que lo que hacía es que en el momento que te iba a sacar la muela, su ayudante disparaba un arcabuz y entonces te sorprendía tanto que no te das cuenta cuando él te arrancaba la muela y te devolvía la paz después de un momento de dolor feroz. Eh, los rostros, las expresiones, el que está diciendo, pues a mí me duele aquí, el que lo está viendo con un enorme interés, el que dice, madre mía, lo que le está haciendo a este pobre hombre. Todos los personajes, la variedad humana que nos presenta Caravaggio con su característica luz aquí me encanta. Este retrato es de un Horacio imaginario. Horacio se supone que es el poeta que nos dio la Ilíada y la Odisea, que se supone que era ciego y aquí lo pone coronado de laurel, cosa que por supuesto nunca habría ocurrido, pero ¿qué importa? Si la idea es que tengamos la idea de que tenía de Horacio Michelangelo de Medici Caravaggio. Este es el llamado de los dos apóstoles Pedro y Andrés, sí, y los está llamando Cristo, un Cristo que en varias ocasiones, por cierto, Caravaggio pintó lampiño, pintó sin barba, cosa que ahora, hoy, ¿cómo no puede ser? Porque Cristo tenía barba, y en los sitios más absurdos Cristo era rubio y de ojos azules, en vez de parecer un señor como más parecido, no sé, o sea, cualquier palestino que usted conozca. Y finalmente esta Magdalena en éxtasis, que creo que es la que le trajo además otro problema grave a Michelangelo de Medici, que vivió de problema en problema, porque la modelo era una prostituta a la que él solía frecuentar y a la iglesia no le pareció muy bien que una prostituta real representara la redimida Magdalena, que en la Biblia nunca se dice que es prostituta, pero que finalmente
la mitología cristiana la ha reflejado o la ha presentado como tal. Ese es pues Don Michelangelo de Merisi Caravaggio. Les recomiendo mucho que lo vean, tiene muchísima obra. Dije que hay una escena de Maús, tiene varias escenas de Maús, tiene varias crucifixiones, tiene varias anunciaciones. O sea, a ver, los pintores en aquel entonces pintaban lo que les pedían. Si una iglesia te pedía una anunciación, la pintabas. Si al día siguiente llegaba otro monasterio y te pedía otra anunciación, no decías, ya hice una, hacías otra, y otro Emaús, y otro descenso, otra descenso de la cruz, y así sucesivamente, los que eran los temas, pues evidentemente más comunes y corrientes, aunque empezó a manejar los temas más humanos y menos de vírgenes y cristos y papas y demás en su arte, que empezaba entonces a acercarse a la gente que antes no tenía derecho a ser pintada, como ya hemos comentado en el pasado, y que por eso yo estoy a favor de la recuperación de nuestra propia imagen, gracias a los selfies y todas esas cosas. Caravaggio, se los recomiendo. ¿Qué seguimos? ¿Qué opina de Alberto Cortés, Facundo Cabral y similar de esa época? A ver, Facundo Cabral siempre pareció un simulador. Le decíamos nombres horrorosos. Yo me acuerdo que alguien lo llamaba cabrundo fecal, que sí, es pasarse, ¿no? Alberto Cortés era como lo más blandito, era como el Paulo Coelho de la música, ¿no? Todo es guay, todo es... Teniendo canciones que me parecen buenas, Alberto Cortés sobre todo, pero siempre me pareció como un vasito de leche, ¿no? O sea, pues está bien, pero no te emociona, ni está dulce, ni tiene alcohol, ni tiene cafeína, ni tiene taurina, ni tiene sabor a mango. Es un vasito de leche. Entonces podríamos llamarle a esa música de vasito de leche. Bueno, ¿qué más? ¿Recuerda su primera reacción al mito de Paul is Dead? ¿Qué opinión le merece ese curioso embuste? Pues me pareció bien idiota. Y mira que yo era jovencito en aquel entonces, pues, es estúpido. Es completamente estúpido. Porque es el tipo de cosas que desde entonces me parecía que fuera difícil, enormemente difícil ocultar. La gente que cree en esas conspiraciones cree en seres humanos distintos a los seres humanos que yo conozco, que todos los chismes los cuentan a una gran velocidad. Saúl me dice algo que sí es que hay interesante. Dice, en vídeos anteriores cuentan sus experiencias en la literatura de ciencia ficción, por lo que podrías darnos unas referencias de mujeres que escriben ciencia ficción en América Latina. A ver, está Daina Chaviano, la cubana. Daina es amiga postal, nunca hemos coincidido en ningún lugar, fíjate. Es curiosísimo, porque nos conocemos hace 30 años, pero Daina Chaviano es un personaje que tiene una literatura sólida, enorme, eh, aunque en lo personal tiene creencias místicas muy desarrolló un imaginario místico muy heavy, de la ciencia ficción pasó al misticismo. Para mí la cumbre, y una de las cumbres de la literatura de ciencia ficción, no de mujeres, porque yo esto de empecé, ay, me gusta mucho porque es mujer, aunque escriba mal, pues no soy de esos, ni tampoco me gusta alguien que mucho porque sea hombre, aunque escriba mal. Pero una de las cumbres de la ciencia ficción latinoamericana es Angélica Gorodischer, con quien sí pude estar en un par de ocasiones, la conocí en México y luego alguna vez en la Semana Negra aquí me tocó presentar un libro suyo, me tocó presentarla a ella. Adorable, murió hace poco tiempo, relativamente pocos años. Angélica Gorodischer tiene un libro maravilloso que es Calpa Imperial, tiene una gran obra y toda debe ser leída. Pero Calpa Imperial es un curso de literatura completo, de ciencia ficción, de fantasía, de imaginación, de manejo del lenguaje. Tiene el principio de Calpa Imperial, no me acuerdo si son 2 o 3 páginas sin puntos ni comas, y no te das cuenta que no tiene puntos ni comas por la fluidez, el dominio enorme del lenguaje que consigue. Entonces, para mí ella sería fundamental. Había escritoras mexicanas, Blanca Sánchez, está... ay, es que para los nombres también soy quien soy, porque
que, me acuerdo, Liliana Blum escribió ciencia ficción. Yo las que más me centraría son Daina y Angélica, pero también hay una cosa. Cuando yo dejé de leer ciencia ficción, dejé de estar en la ciencia ficción, o sea, a mediados de los 90, el movimiento estaba andando muy fuerte. Entonces hay una gran cantidad de escritores y escritoras a quienes simple y sencillamente no conozco, ¿no? Porque no pertenecen a la generación mía. Aquí, por ejemplo, yo sigo siendo muy amigo de Elia Barceló, que me parece una persona fantástica y maravillosa, y soy amigo de ella, de su marido, de su hija y de todo el mundo. Pero Angélica es prácticamente de mi generación. Entonces yo conozco a la gente de mi generación y en aquel momento era más escasa la producción de ciencia ficción de mujeres en América Latina. En Estados Unidos ya teníamos a Lisa Tuttle, teníamos a James Tiptree Jr., que luego se descubrió que era mujer, Anne McCaffrey, es decir, Úrsula Le Guin, por supuesto. Es decir, había una mayor apertura a las escritoras de ciencia ficción en los Estados Unidos en mi generación. Actualmente estas barreras creo que en gran medida, quizás no del todo, pero creo que en gran medida se han roto. Entonces, pues es lo que yo recuerdo. Un video temático de Hideki Toko, de Hideki Toyo, no le veo sentido, la verdad. No sé. ¿Cómo combatir el argumento antinuclear que habla del elevado costo de las centrales? Pues con los datos económicos. Los datos económicos dicen que cuestan mucho, pero es muy barato mantenerlas. Y luego no tenerlas es muchísimo más caro, porque nos vamos a morir muchos. Es que ya es el último argumento ese, ¿no? Sí son caras, son costosas, cada vez menos, porque cada vez son más pequeñas, las de cuarta generación son pequeñitas, por lo tanto la inversión es menor, el tiempo de construcción también es menor. Lean, por favor, en Twitter a Operador Nuclear, lean a Alfredo, él les explica todo esto con una claridad enorme de la cual yo carezco porque no soy experto. Pero no tener centrales nucleares y seguir quemando fósiles nos va a salir mucho más caro. Lo pagaremos en vidas y lo pagaremos en infraestructura y lo pagaremos en sequías y lo pagaremos en una serie de cosas que no creo que debamos como sociedad, como humanidad, darnos el lujo de abordar. Los psicólogos no recomiendan las escenas bélicas o con violencia excesiva porque de alguna forma afecta a la psiquis. Mentira, falsedad, engaño, embuste y patraña. Se ha demostrado muchísimas veces en todos los estudios que se han hecho al respecto que ver escenas violentas, que ver películas violentas, que ver cine violento no hace a la gente violenta. Punto. Yo la cantidad de asesinatos que veías en televisión. Ahora hay un muerto y hacen 3 capítulos de CSI con un muerto. Ya CSI ya no existe, ya lo sé, por decir algo. Pero en mi época, en cada una de detectives había 7, 8 muertos. En las de Cowboys contra indios, había siempre como 3 cowboys y 60 indios muertos en cada capítulo, de media hora. No pasa eso. Los niños no son imbéciles. Los niños saben diferenciar la realidad de la fantasía y los que no la saben diferenciar serán violentos con o sin eso, con o sin la fantasía. La fantasía puede generar un efecto llamada en quienes ya tienen un problema, pero no la provocan. Y esto se ha demostrado ya tantas veces que es hasta cansado tenerlo que repetir, pero habrá que repetirlo. Hoy tuve una plática con un profesor, esta la vamos a poner aquí, porque esta es una anécdota enormemente divertida. Una plática con un profesor de literatura sobre usted, él afirma que Susan Collins le plagió La Pequeña Guerra. ¿Qué opina de eso? Mira, esto desde que salieron los Juegos del Hambre, salió el bulo, salió la historia. Los Juegos del Hambre se parece muchísimo a un cuento que yo escribí en 1984 con el que gané el Premio Puebla de Ciencia Ficción en ese año. Hace un montón de años de esto, madre mía. Tiene un parecido, son jóvenes que se enfrentan en unos juegos, en el caso de mi cuento, en los juegos de gladiadores, tipo juegos gladiatoriales,
En los Juegos del Hambre es otro tipo de enfrentamiento y donde van a sobrevivir algunos, es una forma de control de población. La idea de los niños o los adolescentes, en este caso era cuando cumplías 13 años en mi cuento. Cuando cumplías 13 años era la edad de la justificación, tenías que justificarte matando a X número de niños tú. Y en el caso bueno, de los Juegos del Hambre es otra cosa. Tampoco conozco bien los Juegos del Hambre. Entonces alguien dijo inmediatamente, oye, pues es que esto es como la pequeña guerra de Mauricio. Pues sí se parece. ¿Te plagió Susan Collins? Pues no lo creo. Y no lo creo por una sola razón. La pequeña guerra nunca se publicó en inglés. La pequeña guerra es un cuento que es muy conocido en México y América Latina. Probablemente el más conocido de mis cuentos, aunque para mí tengo cuentos mejores literariamente. Este es un cuento con sus limitacioncillas, pues, con sus ingenuidades de un escritor bastante joven, bastante inexperto, pero no tengo idea de que jamás se haya publicado en inglés. No tengo idea de que Susan Collins sepa español como para venirse a leer como para venirse a leer La Pequeña Guerra y fusilársela. Entonces, no lo creo, pero me divierte muchísimo que alguien lo pueda creer. No pienso iniciar, por supuesto, acciones legales para lo de La Pequeña Guerra, pero, pero me divierte, ¿no? Ah, ya hablé de esto. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Ecuador? No sé qué está pasando en Ecuador. Pues sí, digo barbaridades. Si ustedes lo que hacen es repetir las barbaridades que digo en vez de decir, Mauricio, no digas eso. Entonces, eh, Manada Shiva debería ser en parte responsabilizada por lo que ha pasado en, en Sri Lanka con las, en Sri Lanka, en Bangladesh, con la agricultura agroecológica que ha destruido a la agricultura de ese país. No, ella ya incluso dio la explicación de que es que no hicieron lo suficientemente las cosas. Eh, ¿En serio existe el apellido Kagame y con K? Los otros idiomas no se ocupan de lo que hayas divertido o chistoso tú. ¿Eh? En Málaga, un nicaragüense. Dios mío, muchos, pues bueno, hola. Eh, Carlos Trejo es el cazador de fantasmas, bueno, sí, pero ese es otro, es otro. ¿Qué opinas de lo que Qatar penalizara con cárcel el sexo extramarital durante el Mundial? Parece una estupidez brutal. ¿Te parece acertado que el país sea sede de ese evento? No, no me parece que Qatar sea la sede de ese evento. Me parece aterrador que se le haya dado por su dinero, obviamente se le dio por eso, pero se le ha dado a un país misógino, a un país homofóbico, a un país medieval en muchas cosas y a un país que para construir sus estadios llevó un montón de trabajadores migrantes mal pagados a trabajar durante horas, al parecer durante horas excesivas, y donde murieron muchísimos trabajadores migrantes cuyas familias no han sido debidamente compensadas por la muerte de el que llevaba la comida a los platos de los niños todos los días. Que Qatar iba a cometer estupideces siguiendo las creencias de la religión que domina al país, que domina la legislación del país, ya lo sabíamos. Y si las FIFA no lo sabía, son tontos. Obviamente lo sabían. Así que me parece todo un despropósito. Me parece que nadie debería ir a Qatar al Mundial. Deberíamos ver los partidos todos por televisión y rechazar completamente el darle dinero y reconocimiento a ese país por el Mundial. Eh, ¿Será posible que exista un dictador bueno? A ver, un dictador bueno sería como un rey bueno, ¿no? Sí lo he sabido. El problema es que no tienes forma de hacer seguimiento, no tienes forma de perpetuar tus acciones. Cuando el poder es absoluto, tú puedes ser buenísima persona, el tío más guay y lindo del mundo, y te la dan de rey absoluto.
Y puedes hacer todo lo bueno que quieras. Estarás rodeado de gente que no le gusta, pero puedes hacer todo lo bueno que quieras. Sí, sí es posible que haya un dictador bueno. El problema es que cuando muera va a tomar el poder absoluto otro que puede opinar exactamente y que muy probablemente opine lo mismo, porque ya hemos hablado y todo esto se sabe. Cuando le das el poder absoluto a alguien, le das la oportunidad de comportarse como una bestia. Entonces, no me... El que exista la posibilidad de un dictador bueno, y Kagame es bueno en ciertas cosas, pero en otras no. El que exista la posibilidad de un rey bueno no consagra a la institución, porque la institución es tóxica de origen. La concentración excesiva de poder en un individuo sin contrapesos, sin transparencia, sin proyecto a largo plazo, sin otros a su alrededor que crean lo mismo y que den continuidad al proyecto, hace que no sirva de mucho. Sirve, claro, en el momento, pero la idea es poder mantener esas creencias. Ese es el problema que ha habido con los reyes, que se han preocupado por su población, que sí los ha habido. Pero el siguiente rey sale y me dijo, puta, no hay nada que hacer. No te puedes deshacer de él, y en democracia tienes la ventaja que puedes deshacer de aquel que metiste la pata, caso López Obrador. Por ejemplo, gracias por el superchat eh, de Abdel Aguilar. Que hable de Argentina, pues que sé poco de Argentina. Sé que está mal, pero que podría estar peor, pero no tengo información. Y de nuevo, no hablo de lo que no tengo, algunos datos por lo menos. Eh, tenga yo cierta información, ciertas bases, ciertos datos. Bueno, me voy a... Me va a quedar mucho mucho por ver, y sobre todo del chat, que lo siento muchísimo, que me va a quedar una gran cantidad de material del chat que no he visto. Pero quería pasar por esto y me van a perdonar si hoy sí nos pasamos unos minutos, pero esto es importante. Salió la noticia de que se habían realizado una serie de ensayos aleatorizados sobre medidas para reducir la pobreza en África, en este caso concreto. Tenemos una discusión continua sobre las distintas medidas políticas. Yo todavía apenas ayer tuve una discusión bastante acre, como suele ser en Twitter, porque un tipo me preguntaba por qué no se establecía el control de precios del alquiler en España, de las viviendas de alquiler. Y yo le daba algunos argumentos, sobre todo centrados en el hecho de que no se sabe qué tipo de control es el mejor para garantizar el acceso de la gente a la vivienda y al mismo tiempo evitar que tense la economía. En Suecia, por ejemplo, el control del alquiler hizo que desapareciera la vivienda de alquiler. Era muy bueno el control del alquiler, sí, pero ahora no hay viviendas que alquilar. Hay casos donde cierto tipo de control del alquiler ha funcionado, como en Berlín, pero en el resto de Alemania pues no funciona. Entonces, ¿cómo obtener los mejores resultados en el control de los precios de las viviendas que se alejan de las posibilidades de adquisición del ciudadano normal, común y corriente, del trabajador que en España gana el sueldo mínimo interprofesional, son alrededor de 1.000 euros? Y él decía, no, que él le daba igual, lo que había que hacer era el control que a él se le ocurría, que era poner un techo y ya. Le parecía que era lo más justo posible, y quizás es lo más justo, pero si resulta contraproducente y lo justo, pues había que hacer algo que no fuera así tan maravillosamente justo y sonara tan bien en la teoría y que funcionara en realidad, ¿no? Que no fuera contraproducente. Por la noche me encontré con esta información. Estos experimentos podrían sacar a millones de personas de la pobreza. No es de una publicación de loquitos de izquierda, es de la revista Nature, una de las dos revistas científicas más importantes junto con Science. Bueno, resulta que en 2012 el gobierno de Níger comenzó a darle dinero gratis a algunos de sus ciudadanos más pobres. Durante los años siguientes, alrededor de 100,000 hogares recibieron 24 pagos mensuales de aproximadamente $16 estadounidenses, que es muy poquito dinero. Pero esto duplicó
su poder adquisitivo, duplicó con creces. El programa se basó en décadas de evidencia de ensayos controlados que mostraban que entregar efectivo puede transformar vidas, obviamente en lugares de una pobreza extrema, no en todos lados. El esfuerzo de Níger ha sido también campo de pruebas crucial para una nueva generación de programas de asistencia ampliados que ofrecen a las personas varios tipos de apoyo personal, social y económico, además de dinero en efectivo. ¿Qué es lo que pasa? Yo cuando empezó a repartir, por ejemplo, dinero, López Obrador, yo dije, esto es necesario, pero no basta. Lo fundamental es crear programas sociales que permitan que la gente salga de la pobreza, porque el día que ya no le puedes dar el dinero, están como estaban el primer día, cuando llegaste tú con tu cheque. En un informe publicado el año pasado, el Banco Mundial identificó más de 200 programas de este tipo en 75 países que en conjunto llegan a casi 92 millones de personas, que es muy poca, considerando que hay 650 millones de personas en pobreza extrema. Hablamos de menos de $2 al día por persona, de $1.90. Entonces, esta pobreza tiene obviamente graves repercusiones en la salud pública, en la estabilidad social, en la estabilidad política de los países. La pobreza lleva a que la gente que no tiene nada que perder haga cosas para ver si puede si puede ganar algo, ya no teniendo nada que perder. Muchos de los últimos programas antipobreza se basan en la ciencia. Es decir, se hacen ensayos controlados aleatorios asignando a los participantes para que recibieran o no una intervención. Probar la eficacia de varias formas de ayuda. No solo discutir en la mesa, en el Congreso, dándole golpes a la tribuna, insultando al contrario, diciendo porque tú eres un desgraciado y tú eres un maldito comunista y tú lo que quieres es destruir al país. No, el que lo quiere destruir eres tú. Oye, si hacemos un estudio, mira, hay 5 formas, se proponen 5 formas de intervención. Vamos a hacer intervención en 5 grupos humanos. Sería cruel si supiéramos que uno funciona, pero no sabemos cuál funciona, igual funcionan todos. Entonces, haces un método aleatorizado como el que se utiliza para los ensayos clínicos y haces las intervenciones en los 5 grupos aislados. Y entonces sabes cuál funciona y cuál no funciona, por lo menos en esa población. Entonces esa población puedes decir, mira, estas medidas políticas, sociales, que suenan muy bien o suenan muy mal, deben o no deben ser aplicadas porque tengo los datos que lo sustentan. Por ejemplo, investigadores de varias organizaciones no gubernamentales se asociaron con el Banco Mundial para encontrar formas de obtener más resultados por cada dólar invertido. Los resultados iniciales de estos ensayos, en los que participaron más de 50,000 hogares en Níger, Senegal, Mauritania y Burkina Faso, estamos hablando de la zona más pobre de nuestro planeta. Estamos hablando de la gente que menos tiene y más derecho tendría a tener más. Muestran los beneficios de los complementos a las transferencias de efectivo, como la capacitación empresarial y el asesoramiento para promover la confianza en uno mismo, porque el que es pobre también se destruye en cuanto a su autoestima. Ya el Banco Mundial está trabajando con los gobiernos de 8 países del sur global para ampliar y estudiar en esquemas similares, dice un economista que dirige el programa de evaluación del impacto del desarrollo del banco con sede en Washington. ¿Qué es lo que ha pasado? Europa, por ejemplo, ha impuesto millones y millones y cientos y miles de millones de euros para promover el desarrollo de África, sobre todo. Es parte de la culpa colonial que razonablemente tiene Europa respecto de África, sobre todo porque África es el más reciente pasado colonial europeo. Y lo que se ha visto es que esos millones desaparecieron sin dejar casi un resultado eficaz en las sociedades a las que estaban dirigidos. Hay un libro que era demoledor en cuanto a los errores de los programas para el desarrollo europeos, que se llama Blanco bueno busca negro pobre. Entonces los blancos buenos encontraban negros pobres a los que les arrojaban grandes cantidades de dinero y no servía para nada y no se estaba consiguiendo el desarrollo, aunque se llamaran ayudas para el desarrollo. Ahora podemos finalmente tener datos objetivos que nos permiten saber
Si realmente al repartir dinero la gente se vuelve vaga y entonces ya no quiere trabajar, que es lo que te dice la derecha, o si esto saca a la gente de la pobreza sin más, que es lo que te dice la izquierda más tonta, o si bien es necesario dar dinero para sacarlos de la situación de precariedad máxima a los que están en peores condiciones de inmediato, pero al mismo tiempo, ¿cuáles son los otros programas necesarios para que esa gente se mantenga sola a sí misma, dignamente y con capacidad fuera de la pobreza en el futuro? Eh, si les das dinero, se lo van a gastar en alcohol y tabaco. Esto se lo oyes a cualquiera en una organización empresarial o en los alrededores de Milei o de Juan Ramón Rayo, ¿no? Eh, pero si haces las pruebas, sabes si es cierto o no es cierto. No es un debate ideológico ya, se vuelve un debate de datos, de hechos, un debate fáctico, un debate científico. Hasta aquí les cuento cómo va esto. Yo solo quería mencionar a una persona más. Miren, este señor es uno de los dioses del neoliberalismo de verdad, no del neoliberalismo que se inventa López Obrador para decir que todo lo que no le gusta es neoliberalismo. Entonces, si tiene una gripa, la gripa es neoliberal. No. Y una de las cosas que decía este señor inventó una palabra que hoy todo el mundo usa con distintas excepciones, que es cientificismo. Este señor, con esa carita de no rompa un plato, rompió varios, es uno de los dioses de la economía neoliberal, digo, inventó el cientificismo. Esperen. Cuando yo digo que Friedrich Hayek es economista, usted se imaginará que es de estas personas que estudian la evolución de la economía y las variables que afectan el aumento de los precios y la bajada de las acciones y la masa monetaria y todo esto que hacen los economistas que conocemos hoy en día y que la mayoría de los seres humanos normales entendemos tampoco como cuando nos explican la teoría de cuerdas. No, no, él era economista de los de a mí se me ocurrió. O sea, era un filósofo que hablaba de economía. Y una de sus preocupaciones filosóficas era que los malditos científicos se metieran en las ciencias sociales donde no tenían nada que hacer. Eso, la aplicación de la ciencia, de los métodos de la ciencia, a la economía, a la sociología, a la politología, él lo consideraba cientificismo. La ciencia no podía o no debía estudiar estos asuntos porque invadía espacios que eran de los filósofos y los economistas como él, que no estudiaban economía, sino miraban la economía y especulaban sobre ella sin hacer ningún estudio científico al respecto de ello, porque sería cientificista. Está demostrado que este señor, que yo creo que está a mi izquierda, pero lo tengo aquí a mi derecha, afortunadamente mirando para allá, se equivocaba. Lo que necesitamos es más ciencia en los terrenos de la sociedad, en los terrenos de la sociología, de la economía, en los terrenos donde se juega con la vida humana para poder tomar las mejores decisiones posibles, no por lo bien que suenan o por lo que te satisfacen ideológicamente, sino porque funcionan o no funcionan. Si eso es cientificismo, alabado sea y que venga más. Y lo demuestran, por supuesto, los estudios que se han estado haciendo en los últimos años en África, afortunadamente. Y con esto y muy poquitito más, porque ya me pasé un más tiempo que nunca en la vida, pero es que esto de verdad quería yo contarlo, porque me parece importantísimo, porque cuando luchamos contra el hambre, cuando luchamos contra la pobreza y cuando tenemos discusiones ideológicas, tenemos que recordar que allá hay datos reales que nos pueden permitir saber cómo hacer mejor las cosas por la gente que se merece las cosas tanto como las tenemos nosotros. Todo lo que tú disfrutas, todo lo que yo disfruto, lo merecen todos los que no lo tienen. Y con esto lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Sus me gusta, sus suscripciones, recomiéndenme, vean ahora música que está muy bien y va a estar mejor. Mañana tengo otra cosa maravillosa, pero sobre todo, pórtense bien con la gente a su alrededor. Traten de ser buenas personas. No es tan difícil. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.